años en escena, Pele Pancho, la toca y el tema. Igual viene de estar con Jimmy Fallon, o sea, no. ¿Qué? Primer argentino del musical, vamos a decirlo así, porque si no nos Muy matan. bien, sí, si no se ofenden. Se ofenden todos del musical que estuvo ahí. Pará, estaba Scarlett Está muy Johansson pegado. anteanoche. Está muy pegado. Está muy pegado. Pará, ¿hasta dónde vas a ir, Jero? ¿Hasta dónde querés llegar, boludo? No sé, pero todo fue una sorpresa, porque después del año pasado que vine, justo me ofrecieron esta gira mundial de Los Miserables. Me fui, hice Asia. Tenés que escuchar la descripción de Los Miserables by Gabriel Rolón. ¿Te acordás que lo Es verdad. dio su versión de Los Miserables? ¿Sabés lo que fue? No, es espectacular. Y bueno, y me fui a Asia, hice Japón, China, Filipinas, Singapur. Sí. ¿Todo eso hiciste? Todo eso, Boludo, este año. Cantando Anfan. Yo de acá me voy a colegiales hago. Llegamos con suerte a Mar del Fui a Plata. Mar de Plata yo, boludo, qué tristeza. ¿Sabés qué les va a interesar? Que para esa gira, yo escuché, contrataron Está saliendo el fan. Sí, Está saliendo el fan. escuché que contrataron hasta un avión para esa gira. Sí, No. sí, sí. Ya. No, es tremendo lo que vivimos. Pero después, la última etapa, juntaron a los 3 protagonistas, los 3 Valjean que hicimos este tour, y nos ofrecieron hacer Dublín, Birmingham, Londres en el Royal Albert Hall y cerrar en el Radio City de Nueva York. Uf, qué locura. Y así fue. Bueno, ahí está lo de Jimmy Claro, Fallon. fue espectacular. Así fue que fuimos todos a lo de Jimmy Fallon. O sea, todo después de la última vez que viniste a Perros acá. Todo. O sea, hay un vínculo entre que vos venís acá. Un ¿Viste porcentaje. que dicen que el programa de Mirta trae suerte? A mí, perro de la calle. Me trae. Buena. Boludo, pero ¿por qué no me traes suerte a mí, perro, en la calle, boludo? Yo soy pelotudo, yo veo a todos pasar, Afortunado. a todos con éxito. Y yo Pero estoy vos sos acá. un exitoso. Ay, Andrés. Nato. Pero vos No, dejá. La madre. Él quiere ir a cantar con Jimmy Fallon. viejo. Quiero, ahora Qué te loco. traje para que no Ahí ya. Está re personificado. Estaban los 3. En mi Instagram está entero el video. Si querés ponerlo desde el principio. Creí que era soplete. Los 13 Jean Valjean. Los 3 Jean Valjean. ¿Cómo es que Después lo ¿Por qué vamos a son ver. 3? Porque fuimos, o sea, en este tour de 2 años, fuimos 3 los. Van rotando las funciones. Claro, yo empecé yo me hice cargo desde Asia, pero Ok. toda la parte de Europa la hicieron estos otros. ¿Podemos hacerle preguntas estilo comedia musical y él responde estilo comedia Por favor. musical? Claro que sí. O sea, cantadas. Cantadas. Me encantó. ¿Querés, Ana Empiezo Carlos? yo. Así no quería arrancar. Qué raro. Sí. Pero, Nada. ¿cómo es duelar un personaje que termina? ¿Cómo es? Es muy duro despedirse de Valjean. Sí, se cayó, ¿no? Bueno, Pero es lindo recibir a Per Jam y... sí, muy Claro. lindo. Yo soy muy fan de Pearl Jam también. Prepara Jeremy en... estoy para un Jeremy, Si te gusta Per Jam, estoy para un Jeremy de Hero Rauch. El tema mío son las letras, pero... No, no, pero ponemos ahí las letras. tirame alguna Claro, letra, sí. ponemos el. Mi sueño siempre... ¿Alguna más una de mis baladística? fantasías, No, Jeremy, alguna más... Bueno, mi fantasía era ser como un Hero Rauch, pero caer en karaoke anónimo. Che, vamos a karaoke, vamos. Claro. Y pepelar eso que nadie sepa. Pero para mí todos tenemos fantasía de hacer un musical. Vos no Sí. como de hacer un musical. No, en vos algún tenés fantasías con Hero Rauch, que es otro tema. eso. Es distinto. ¡Qué Son fuerte! dos cosas un distintas. montón. ¡Qué montón! De hacer un musical. Uy, ya le tiraron la cortina. Ya le tiraron la música. Uy, ¿Te tiraron la cortina? Esto. No, pero igual pará porque es con letra. No, pero esto es un letra. trabalengua, no, claro, es un trabalenguas esta. Busquemos es otra. verdad que es muy difícil. No, ni en pedo te leo otra. De hecho, ni siquiera a Diver se le entiende bien lo que dice. No, es verdad. Hay memes con eso. Con Es difícil. El inglés de Buscame la Vedder, de es imposible. Sheets of empty candles. ¿Cuál era esa? Divina. Sheets of clay. Sí, es otro hit. Ahora tengo mil cosas en la cabeza. Yo soy malo con los nombres de los temas. Ya pero te digo. Con las letras. Ya sé cuál es. Bueno, ahí para, va. ¿podemos hablar un poco de los 26 años? Hablemos de teatro. Sí, ahora va a cantar, pero el 10 de diciembre, recién me estaba contando, yo decía, ¿qué vas a cantar? Bueno, son 26 años y el 10 de diciembre ya están las entradas a la venta y ya quedan pocas. Y Ahí me contaron muy O sea, poquitas. el Rex tiene 3.000 y Tranca. pico y Tranca. hay El live. 1.100 ya vendidas. ¡Wow! ¡Wow! Y acabo, esta es mi primera entrevista. Tenemos que llegar a- hay que- ayer hice otra, pero... Y perros trae suerte. No digas. Perros trae suerte y... No sé, piénsenlo, piénsenlo. ¿Vos viniste a PH, Jero? GH. No vine a PH. GH no sé. No, porque estaba viendo, digo, ¿por qué no tengo toda la data en la cabeza de...? Porque no vino, claro, no vino. No fui nunca, porque, bueno, que no estoy acá. Claro. Pero ¿Hasta cuándo te quedas?
Me quedo hasta el 4. Uy, Chao. hasta el ¿Hasta 4. cuándo? ¿Semana que viene? 4. La semana que viene. Vos, Adentro. pero ¿cómo es tu vida? ¿Vos no vivís acá nunca? No, yo vivo en Madrid. Sí, pero acá venís de visita. Tu base es en Madrid. Y acá Pero vine igual para lo que me hacer dijiste, te la promo pasás de viajando. Iranex. Claro, pero tu vida cotidiana. ¿Vos vivís en Madrid? Yo vivo en Madrid. Hace ya 1000 años. 20 años. No. Wow, Claro. es un montón. ¿Dónde es tu casa? ¿En qué barrio? Mi casa es en las afueras, en la sierra. Ah. Divino. Ya divino. ya superaste Gran Vía, el Sí, centro. ya estuve Fueron ahí. los primeros años, Ya estuve claro. ahí. Claro. Todos los que conozco que viven hace mucho en Madrid arrancan ahí y después se van a algo tranquilo a las afueras, pues es imposible. Sí, y Es que vivo. no hay barrio, viste que yo en Madrid lo que pasa es que no hay como es todo No, pero no se puede caminar por la calle, es un quilombo, todo eso. Es divino Madrid, pero mi pueblo, o sea, es un pueblo de montaña. De montaña, casa de piedra y Qué lindo. y ahí voy, paseo los perros. ¿Con quién vive? ¿Solo? Yo vivo con mi hijo cuando estoy. Con tu hijo. Después ¿Tu mi hijo va con su madre cuando no Claro, estoy. pero ¿qué edad tiene tu hijo ya? Y ahora cumple 14. No, adolescente. ¿Y te acompañó en las Adolescente. giras? O... Sí. Sí. Sí, ¿Pero él me- habla español? O... Sí. Claro. ¡No! Y sí, Y claro, sí. tío. Pero la Copa del Mundo, la final de la Copa del Mundo, ¿cómo la vivió? Argentino total. Vamos. ¡Hala! El otro día vino un catalán, hijo argentino, que hablaba así, pero era re argento. Era No, yo te aprovecho y te cuento una. Yo no le di la nacionalidad argentina a propósito a mi hijo. ¿Por qué? Le dije, quiero que se sienta argentino. Que lo elija. ¿Ok? Que se la gane. Que te la pida. Sí, que lo empiece a sentir. Y todos los años lo traigo, ¿no? Lo traigo a Argentina, tiene sus primos, tiene todo. Y hace 2 años, y le voy a agradecer, no me acuerdo el nombre de la señorita, nunca se lo pregunté, Ah. en aduanas, vengo yo con mi pasaporte argentino y él con el español. Sí. Y me dice, ¿hasta cuándo se quedan? Me dice la chica. Y le digo, no, 20 días, una cosa así. Me dice, ¿por qué él no se puede quedar más de 3 meses? Y mi hijo hizo, ¡No! Le tocó. ¿cómo que no? Claro. Le digo, no, porque vos sos español solamente. Pum, se le dejé Excelente. se la dejé caer. Qué psicópata, me encantó. Se la dejé caer. Y ahora empezó el mundial. Valjean. La querías ¿Cómo arrancar. cómo se llama? Jean Valjean. Valjean. No se te ocurra comer dulce de leche. No, sí, bueno, también. ¿Y? Y empezó el mundial, ya con su camiseta argentina, con todo. Y un día me dice. La madre es... Es gallega, es española. ¡No! Claro, Ah, y él razón, es tiene mitad, argentino. mitad. Claro. Y llegó el mundial y él no quería que gane España. O sea, quería que gane Argentina. Ay, qué lindo. Tremendo. Y en un momento muy, muy emocionante me dice, che, papá, ¿cuándo vas a hacer el pasaporte Claro. argentino? Ah. Y sí, pobre. Y le digo, voy. ¿por qué querés ser argentino? Y me dice, porque quiero ir cuando yo quiera. Ahí va. Pero claro. Y quedarme el tiempo que se me cante el orto. Así te- Exactamente. Exacto. Ay, me estoy Muy poniendo bien, rara. Muy bien. Bien hecho el laburo, Y ¿eh? estoy muy sensible y me largué a llorar. Últimamente lloro mucho. Ah. No sé por qué. Se abrió un canal. Y son los Me 26 gusta. años de carrera, capaz. Y sí. Eso Pero habla de algo. ¿no fuiste así siempre? No, era más de. Más fuerte. Los hombres no lloran. Machos, claro. O porque hoy más. empieza Popstars. También puede ser una posibilidad. Hoy empieza Popstars. Para eso, Empieza. más allá del chiste, digo, ¿pensás en los viejos tiempos o como te pinta esa nostalgia como de recordar cómo eras vos en esa época, cómo Sí, no. con sí. todos los sueños sin cumplir, no sé cómo. Bueno, en esa época, es más, yo me presenté en Popstars porque no me quería ir a vivir a México, que tenía un contrato para ir a vivir a México. Y dije, bueno, la última opción que le doy al país con 22 años, dije, voy a Popstars. Y quedé. En México, ¿qué laburo te ibas a hacer? Iba a ser Los Miserables. Los Miserables Los es... Miserables te persiguen, te tenías que hacer, evidentemente, Tremendo. lo tenías que hacer. Ahora, ¿qué claridad? O sea, no sé qué fue lo que te hizo. Porque pienso, pibe de 22 años, toda la carrera por delante, la propuesta de ir a México a hacer Los Miserables es grosa. Sí, pero no estaba preparado yo para irme. No sé. ¿Qué era lo que te retenía acá? Argentina. Todo. Todo. Argentina te expulsa, pero te retiene. Es así. Es como un novio tóxico, Hay es una, así. sí, boludo, hay una parte. Te maltrata, pero lo amás. Hay momentos de nuestra historia que decís, me tengo que ir afuera, pues acá estoy al horno. Podría ser este. Pero después, vos no querés vivir afuera, porque en realidad sos de acá o haces una experiencia, pero terminás diciendo, pero yo soy de ahí. Sí, los afectos A mí, también. yo le agrego, con los años me di cuenta, yo que me quería mucho a España por la experiencia, me gustaba, que yo me agrego que vos estás muy orgulloso de ser argentino. Es muy difícil de explicar. Yo no sé si al noruego le pasa lo mismo. Capaz que sí. Preguntale a José.
Ahora en octubre te digo que me Yo queda no, un lugar. pero yo no sé si hay un orgullo. El español tiene varios kilómetros entre ellos el catalán, el País Vasco. Sí. Pero hay algo del argento que decís, somos argentinos, no es solo Es el más fútbol, es emocional como vivimos, para mí. como los amigos, es como la Eso. idiosincrasia, es la forma de vivir, no somos ni en pedo potencia, siempre estamos como no existimos, pero a su vez estamos en todos lados y nos hacemos ver, no sé, es un montón de cosas. Sí. Este pibe acaba de volver de Jimmy Fallon. ¿Y de dónde es? ¿Es español? ¿Es francés? ¿Es americano? ¿Es argentino? Es argentino, de verdad. ¿Y hay algo de eso o no? Sí, sí, aparte, nosotros podemos pensar distinto, ser de distintos clubes, sale la bandera y nos olvidamos de todo lo que nos separa, Total. ¿entendés? En cambio, en otros países, no voy a dar nombres particularmente, pero la bandera no los une. O sea, en Reino Unido están unidos, en En el Reino Unido, en claro. el Reino Unido, por ejemplo, claro, son los galeses, los escoceses. En los España irlandeses, que tampoco, los- ¿eh? En España son en redes. España, en España en muchos casos no. Hay mucha gente que piensa distinto, que no se siente español, y que lucha mucho por su identidad, y eso lo valoro y lo respeto. Es verdad que nosotros acá estamos todos gritados, todo, Sí, sí. pero para afuera después nos ponemos todos listos, Claro. no pasa nada, eso lo hablamos en casa. Claro, Lo hablamos en casa. Y eso es, nosotros nos podemos criticar, nos podemos putear, pero cuando alguien de afuera No. nos putea, no. Te fuiste, no importa ¿Sentiste el antiargentinismo de postmundial? Me escribió gente antes de la final que me decepcionó mucho. No. Sí. Antes. Amigos, Gente que yo respetaba, que qué dolor. corté. ¿y para qué te escribió? ¿Qué te decía? Van a perder, no sé qué, y cuando perdimos también, viste. Ah, te bardearon, Sí. ¿no? No, no. pero van a perder, entra dentro del registro de chicana futbolística, no, si querés. pero que del juego sucio, de. Ah, el juego Ah, ok. Sí, Sí. sí, sí, a mí también, sí. Y, Te llega mucho, son- y corté. O sea, ni respondí porque No te gustó. se termina la relación. Te hago una pregunta, si pensaste... Como Cande. Dale, La dale. luz. Tenés que Hay meter una vez en volver Sí. a tu vibrato. país. Wow. El año pasado me pasó que, que me tocó. O sea, me quedé 2 meses y fue como. Me está tirando. Comedia, comedia musical. Ay, pobre. La rocola. Argentino siempre, siempre. Yo soy argentino de corazón. Ahí ves. Me salió una samba. A mí me gusta cuando empiezan hablando y de repente empiezan a cantar. Sí, sí, Es como- No, lo que pasa es que ahora volver implica, tenés que ver con tu hijo, qué hace, No etcétera. estoy sintiendo No, musicalidad. claro. Que ahora volver. Yo creo que mi hijo me va a pedir volver. Ahí ¡No! está. Ah, De verdad. No, pero la madre te mata. Yo estoy No, por bueno, suerte pero- ahora está en Valencia, en la playa, así, no está viendo el programa. Yo creo que mi hijo en algún momento va a decir, che, yo tengo todo allá. Lo mismo que siento yo. Acá. Claro. Claro, pues la madre pero, está allá. pero la madre, Ay, su la madre. Y colegio. la convence. Pero que se venga para acá. Cuando sea Te lleva- mayor, capaz. El novio, Te llevas el novio bien con la madre. el novio es argentino. ¿De la madre? Ay, bien, eso está bueno. bien. Sí, Ahí sí. viene a favor. Llega, ¿cómo reincidió? Reincidió. Es que una vez que probás, Marcamos fuerte. o sea, una vez que probás no volvés. Se separó de uno, tuvo un pibe con uno y reincidió. Qué Es que increíble, tienen ese no sé boludo. qué. Increíble. Bueno, ¿y qué hacemos a los 26 años? ¿Cómo es eso? Y 26 años es una fiesta. No lo hice el año pasado porque me fui y porque tenía otro proyecto y dije, bueno, exactamente para eso le puse 26, para que pregunten, ¿por qué ¿Por qué 16 y 26? no 25? 10 de diciembre, Gran Rex. 10 de diciembre en el Gran Rex. Es un Bueno, recuento de hiciste mi carrera. 200 Gran Rex con Mambrú. ¿Cuántos Gran Hicimos Rex hicieron? 37, Claro, no sé, no me acuerdo Qué cuántos. locura. Una locura, es la primera vez que ¿Vos vuelvo. fuiste? Yo fui, sí. Obvio. Fui la 3. Obvio. Obvio, con la bandera. Todo. Con la vincha. Mambrú, claro. Pan. Claro. Y... Uy, no, le están dando droga, le están dando droga. No, por favor, que cante la Esa Mambrú. guitarrita. Bueno, dale. Lo que Bueno, pasa ¿qué? con Mambrú es que no me acuerdo de las letras de los que no cantaba yo. Yo Pero sí, la yo cantamos sí. nosotras. Tranquilo, que me Sí, acuerdo. sí, ¿La ya. sabés? Dale. La sabemos, la sabe Esta el no, mundo, esta me chicos. aburre. Ah, ¿cuál Es te un gusta? temón esta. Y yo estoy más para una balada. Claro, los ¿Cuáles fans, son las los que fans de más- verdad no quieren el hit. Tipo, una mirada. Una mirada. Una o- mirada, una mirada. La buscamos, no pasa Pero nada. para iba a contar Los que. fans en serio no quieren el hit. Pará. Aguantar la ansiedad. Sí, Jairo, por favor. Ibas a contar sobre el espectáculo. El espectáculo, no sé, me salió así. El espectáculo es un recuento por muchos momentos de mi carrera. Mambrú también. Haces un poquito de acá. Ah, Mambrú Cantás también. Mambrú.
Y sí. no Sí, veas que van de invita. No, No puede decir los invitados. No. Ok. A ver, me encantaría, chicos, si quieren venir, están invitados, por supuesto. No, si lo invitamos así al aire, no. Es que no lo hablé todavía. Ah, Raquel. no lo bueno. hablé todavía. Pero estaría lindo. Con los Sí. chicos. Tripa, imagínate todo. Yo, si fuera además un ex mambo y me invita, voy. Claro, Claramente. claro. Bueno, Tripa está en Madrid el 28. El 28 de septiembre también estoy en Madrid. Bien. Ah. Y Tripa está en Madrid y vamos a hacer algo. Porque va Flor también, su mujer, a hacer teatro. Exactamente. Van todos. Bien. Sí. Bueno, entonces, Teatro español. ¿qué Y es? entonces hago un recuento de mi carrera. Mambrú, Miserables. Fantasma de la ópera. Sí. Hay un hit que nadie sabe que canté yo. No. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hay un, Una pero publicidad. Un mega hit. ¿Una publicidad? No, ¿Qué no. es? ¿Verano del 98? No. Sí. Na, na, na. La del segundo año. La ¿Cuál que- era? La de ¿quiénes serán como yo? Buscadores de Sí. tesoros. ¿Sí? ¿La ubicás? Sí, lo vi. Y La del nunca 99. nunca la del la- 99. Claro. Porque fue el 99. Y nunca la canté en vivo Y tenés ganas de y la cantar. tengo ganas de cantar. No veas que van los de... Todo lo verano 98. Van a Wilmuti. Dolores, Viene todo. Marcela. Sí, boludo. Dolores Fons. Agustina Cherry. Fonsi, Agustina Cher. Juan Ponce de León. Bueno, entonces es un poco Esa, toda tu esa. historia. Esa. No, esa no. Esa es la primera. Otra, la de Salvame se llama. Renunciá, Leo, renunciá, boludo. Si vas a ponerle cualquier cosa. Leo, desde que está sin vesícula, está muy relajado. Sí. ¿Sabes que la vesícula perdiste algo? Se lo ¿no? Esa- no, pero también está, Sacar pero algo también está más. más cariñoso. Es raro. Ah. Está más cariñoso, pero mucho más relajado para laburar, ¿no? bien. Mucho más tranquilo. No, no se puede. Escúchame, y de todos tus laburos, ¿cuál es tu preferido? Ay, sí, es un poco obvio, pero Miserables es. Sí. Y lo que acabo de hacer, porque lo que hice ahora es esta, sí. Tenía que tener la rara cortina. para hacer de ¿Quiénes serán como yo? Buscadores de tesoros. ¿Quiénes serán los Quijotes? ¿Y quiénes serán los otros? Bueno, esa. Están todos ahí. Claro, boludo, es que ¿quién iba a saberlo si esto fue antes de Popstars aparte? Claro. O sea, esto fue Tomás Claro. Fonsi, Julieta Cardinales. En tu etapa de- Estoy para verla de nuevo, en tu etapa previa. Claro, lo de claro. Fonsi, mirá que... No lo puedo creer. Sí, estás para verlo, ¿no? Esa para Agustina verlo. Cherry. Che, hay que volver a ver Verano del 98. Sí. Era Hay que bárbaro. desbloquear Para mí- cosas. Era bárbaro. Para mí, en el 2028, ¿cuánto se cumple de verano del 98? 2028. 30 años. 30. Se lo voy a tirar a Fede Lebrino. En el 2028 tiene que programar un verano del 28, así Sí, todos show. los capítulos. Uy, muy bueno. Bueno, un remake. no se acuerdan, pero en pandemia hubo un momento donde empezaban a poner todas las tiras anteriores. Habían puesto todas las de la. ¿En serio? Ah, muy bueno. Fueron graduados, sí, pusieron todo. Lo voy a tirar, se me acordar, Luke, se lo tiro. Bueno, entonces tu Y bueno, preferido eso, es Miserable. Sí, Miserables. Y en el repertorio también incluyo las canciones que me hicieron cantante. Ah, Claro, las que estudiaba cuando estaba en la ducha. por ejemplo. Estas son las que tenés que tener cuidado de nombrar. Sí. Una que no sea muy Pará. aguda. ya Bueno, sabemos. Te voy a cantar, Acordate de quién te dio una mano acá. Te voy a decir esto. Nombrá cuáles son. Las dos primeras no te voy a pedir que las cantes. Exacto, bien. Metelas ahora, las dos primeras. Después ya vamos a decir, cantala. Bueno, por ejemplo, una Las dos primeras no te es un pedimos. poco cursi, es Las un dos poco cursi. primeras no pedimos. Sueña de Luis Miguel. Mira. Ay, no, Uy, qué no temón. podés. Qué temón. Le queda una que no. Ay, cómo una que pero no. me mató. Pero que las me ganas de mata. pedírsela, ¿no? Sí. Pero La puta madre. una más Por que eso, no. por eso la puse. Tenés primera. una más que no tenés. Después She. She, maybe. Esa Andrés, estamos el año Elvis Andrés, pasado. tu canción. Elvis Costello. Tu no importa. canción. Pero era Y ahora la ya segunda. cuidado. Notting Hill. No, pero te canto She si querés. final. Sí, Notting sí. Hill, claro. ¿Cuál más? No, ¿qué más? Y bueno, cositas. Voy a Cositas tener que cursis. hacerle escena con Zuko una vez más. Con Zucca. Sí, Notting Hill. Nosotros no podemos soltar Notting Hill. Es una película que no podemos soltar. Nadie. O sea, Ah, es espectacular. Muy linda. No, pero ellos igual para que Hacemos- entienda, ¿Querés pero que la haga con Zucca? Si no la hago o con Cande, que a Cande le gusta actuar. eso Dale. pues, ellos tienen un consumo problemático, Jero. Sí. ¿Ah, sí? Notting Hill. Sí, son medio como tienen un problema con Notting Hill. Pasa que a mí me sale la parte de Yo soy solo una chica, es la letra que la tiene. Bueno, ¿No la sabés? será que te salga. No, pero me das el texto, la digo. Y amiga, pero esto es. Bueno, te improviso, dale, no sé. No, que la haga May. No, pero menos no No sabe. me la acuerdo. May no es tan fan.
porque Julia Me Roberts la lo va a tomaste en ver el a la casting. librería. Claro, yo soy la ella. La ver a la librería y La librera. él la había dejado porque es muy famosa, muy todo. Y entonces ella le dice: yo soy solo una chica. Yo soy solo un hombre. No. La puta madre. No, ella. ¿Quién le pidió que improvise? Está sopleteada. Ella era mucho más boludo. que solo una chica. Está sopleteada. Ella le pero dice, soy solo una intuición. chica. Y encima no le puede decir nada porque está embarazada. Claro. Él no Está dice nada. sopleteada y embarazada. No digo nada. No, él no dice nada. No, Ella él sola no habla. dice nada. Porque ella cae en la librería, es la mina más famosa del mundo. Y él- Julia y él- Roberts. Y él la ama, pero hizo un gran esfuerzo emocional para tratar de no engancharse con ella porque Exacto. el entorno de ella le causa daño, porque ella es muy Claro. famosa y él no quiere nada de ese mambo. Además, lo Claro, y él escuchó no hablar quiere mal. más. Es como, ¿entendés? A Ana le pasó. Claro. ¿Entendés? No Tuvo que querés. hacer un gran él es esfuerzo como- para adaptarse. Y sin embargo, ella estaba haciendo tiempo, chicos, es una escena emblemática. Si no la encontramos, la hago y chao. Ahí está. Ahí está, mirala. No, para mirarla. Quiero la ver la letra es fácil. escena. Ni nos importamos nosotros, queremos ver la película de vuelta. Veamos Ponela, la película. siempre. Ponela entera desde el principio. No quiero la letra. Siempre lo lindo es ver la escena. Yo estoy para ver Notting Hill entera. Por De eso acá me- a la una. Ay, esa escena es hermosa. Deberías hacer un cineclub que solo tenga 2 películas. Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille y Notting Hill. Un día cada un fin de semana cada una. No, y una más, la lista de Schindler también. No, terminaste. No, esa la recomienda, pero no la ve. ¿Terminaste? Perdón. Sí, obvio, hace años. Andy. Perdón, Kung Fu Panda Nunca no va a estar. hablamos de ese tema. Kung Fu Para Panda miremos esta está. escena que no Ahí está, comparemos mirá. esta escena con la lista de Schindler. A ver. Diosa. Se queda así, y se queda mirando Y el sí, vato. Era un cine de otra época, eran otros tiempos, chicos. Bueno, Bueno, Va a salir, chicos. Ahí está. Va a salir. A ver, esta. The thing is, The thing is. Ahí va. with you, I'm in real danger. Con vos estoy My empeñado. relatively inexperienced Ahora le heart would I dice, fear not yo soy de Notting Hill y recover. vos sos de Beverly I Hills, le was dice ahora. once again cast aside as I would absolutely expect to be. Qué lindo en I inglés. live in Notting Hill, you live in Beverly, Beverly Hills. Hills. Es un clásico esta parte. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name. Claro. Dice, todo el mundo entero te conoce a vos. Mi mamá apenas recuerda mi nombre. Ahí viene ella. The fame thing isn't really real, you know. La fama no es real. And don't forget, No te olvides. ¿Qué? I'm also just a girl Soy solo una chica. Mirá esa cara de Julia Roberts. standing in front of a boy, Parada enfrente de un chico pidiéndole que la ame. asking him to love her. Es ciencia ficción. No, sin duda. Es ciencia Y ficción. ahí empieza. Qué buena introducción Wow. hiciste. Espectacular. Tardó. Costó. Escuchame. es un buen espectáculo poner antes una escena de una película. Y la música de la película es buena. Voy a registrarlo. Muy bueno. Teatro Nacional, muy buena. Claro. Excelente, la verdad. Ahora la lista de Schindler, vamos. Te digo algo. El Rey León estoy, ¿eh? Uy, El Rey León no dijo. No lo sabe, hice, no lo hice, Rey León. No, pero- deberías. Pero la Para mí das viste. el perfil, ¿eh? No, es de Scar, quizás. ¿Cuál? Wow. De Scar, del malo. Del malo. Porque el malo es Tío. el único que puede ser blanquito así. Qué tío hijo de puta, ¿eh? No, está celoso, pobre. Sí, hay pero- que entender a los villanos. Tengo una pregunta. para. Sí, es verdad. Nunca habíamos señor hablado de vino. ese tema. Hay que entender a los villanos. Menos ¿o mal no? que no Pará. hablamos de la peli. No hay que Hay que jugarlos. ¿No hay que jugarlo? No, para actuar no hay que jugarlos Quiero nunca. pedir disculpas entonces, Connie, perdón. A Connie, la amiga de Manu. La amiga de Mabel. La amiga de Mabel que No. nos invitó al asado. No, ni olvido ni perdón. porque la invitó al Sí, asado. estuvo No. mal, arrancamos así. Che, y... aunque Igual para el parezca- villano, tiene razón en algo, creo que el villano es necesario. Sí, o sea, es sin Muy villano no hay historia. necesario siempre. Y aparte no nos olvidemos que Scar era mayor que Mufasa. Es verdad. Sí. ¿Y por Supuestamente qué el no rey iba a es ser él. rey? ¿Y por ¿Eh? qué no fue rey? Porque era débil. No estaba a la altura. Ah, pues cuando vimos Mufasa la anterior ahí entendimos. Era débil, Yo era tengo débil. una pregunta, Jero. ¿Hay algún casting que hiciste que no quedaste de algún Sí. musical? De Los Miserables, de Jean Valjean. No, ¿En serio? En el Mentira, 2008. te persigue. No. Es la entrevista con una sola respuesta. No, pero tengo muchos no, No pero, importa cuándo pero está escuches bueno el- contar el cuento porque después lo terminé haciendo, ¿no? Pero hay que saber digerir el no, hay que esperar. ¿Y el que te dijo que no dijo pifié cuando te vio después o no sabes? No. En 2008 yo estaba haciendo Jesucristo en España y el director residente de ese momento, que es Mariano Detri, me llamó, argentino, que era el director de acá, me llamó, me dice, che, Jero, necesitamos un Jean Valjean, ¿querés venir? Y yo llegué, Jesucristo, no ahora, Claro. no este hombre. Claro. Claro. Llegué muy, muy flaquito y joven, tenía 30.
Y audicioné y me dijeron, mira, te lo re podés cantar, todo, pero No das. no es el momento. Claro. Mirá. Valjean tenía otro porte. No, ¿Y seguiste haciendo No era- Jesucristo? hice un año más de Jesucristo. Porque hasta los 33 se puede. Claro. Está bien. Gracias. Y después hice Chicago y después Ay, audicioné Chicago. audicioné para espectacular. Los Miserables en 2010 y ahí ya quedé. Veo la en peli de España. Los Miserables porque no la vi. Sí, la vi. Sí. Sí, la vi. No, yo no la vi. No, Digo, sí, ¿está tenés buena? que ¿La mirarla. veo? Sí, para mí está buenísima. Y si te O, gustan o los te musicales. espero en la encanta. obra de teatro directo. Es que acá Y estuve en un momento, Mejor ¿no? el teatro. Claro, la hicimos en el 2000 acá. Pero hace un montón. ¿2000? 2000. Nada. 20 y pico, Estaba claro, muy lejos muchos de años. Y no vuelve. Pasa que es muy caro, ¿no? Hacer ese tipo de espectáculos. Sí, yo sueño con. Y Los con Miserables, los traerla. productores. Son tres, ¿viste? Como todo sin presupuesto. Bueno, igual ahora que está haciendo tanto Se hace con musical, pantalla. no sé, por ahí. Sí, pero no hay- cierran los números. O sea, para comprar la licencia Claro. original, Sí. no cierran los números. Porque acá son temporada de 3 meses. Claro, muy corto. ¿Entendés? O sea, Entonces tienen que ser muy caras las entradas para sostener el. o sea, yo sueño con venir o con el concierto, que es lo que acabo de hacer, o con Los Miserables. Las temporadas allá. Jesucristo. 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 Era así, ¿no? La canción. No, esa es una canción de iglesia, Andrés. Es una canción de iglesia. Vamos. Pero para. ¿De Esa dónde es la una- sacamos esa? No sé, yo también la verdad, Esa es de iglesia. Jesucristo. Me parecía raro que estuvieras cantando canciones de iglesia, pero. Yo vi Yo lo juzgo. Jesucristo Superstar. Era. Sí, pero no es eso. Ah, entonces es Brasil. ¿Que hay la versión de Roberto Carlos? No, pero esa canción de dónde. Yo también la conozco, yo lo chicos. escuché, Yo también la boludo. conozco, pero no. Hace falta que te diga que no fui a la iglesia y escuché esta canción. Hace falta que te lo diga. Escuché esta canción, como en un musical. ¿De dónde es esa canción? No sé. Ay, chicos, Para mí esa es de iglesia. Una iglesia No. evangelista. No, Claro, ¿qué por ahí iglesia? pasó una Yo. yo esto lo A ver, la escuché. escuchaste cuando fuiste delante de Ebel. No, chicos, es reconocida. Jesucristo. ¿Es Roberto Carlos? No sé. Yo lo Roberto escuché, Carlos, Roberto es reconocida. Carlos, claro, este es un tema cultural, sí, es un sí. tema cultural. Claro. Como, Está en el como espectáculo, Aleluya. está en el Yo espectáculo. conozco de- este como tema, el Aleluya de Leonard boludo. Cohen. Ahí va. Como Ave Crecí con María. ese tema. Es más, seguramente él hizo esta versión o quizás sí. Pero en la obra no la cantan en Jesucristo Superstar. No. Bueno, ok. ¿Lo pensaron? ¿Te puedo decir algo? Yo esta canción la escuché Muchas veces. toda mi infancia. Yo quiero decirte, yo Y sé no- de dónde. no Yo soy sé de la dónde. iglesia. Yo sé de dónde. Puede Me ser en bajó. Brasil. Me bajó. A ver, Me bajó. ahí te escuchás, ¿viste? No, Roberto todos los Carlos. programas que hacían los chicos de. Yuya. No, de canto, de Pelito. No, Parchís. Canta niño. Cantaniños, todos ahí se cantaba. Nunca vi Cantaniños. No, pero bueno, no la Cantaniños, leche, pero y todos esos No, programas. yo lo escuché a Roberto Carlos. Yo lo escuché a Roberto Carlos. Toda. Claro. Pero en portugués. Es la gente con la que arranchaba el doctor K allá en Brasil, Andrés. No, yo la escuché también. Yo recuerdo. Hablando de eso, de juntarse a guitarrear y a. Ah, Si te. No, tiene, la tiene la voz No, prohibida. prohibida. No puede guitarrear. No, ¿Me No, censuraste? pero no. Y no puede ¿cómo no? guitarrear. Me imagino. Es que un boxeador no se puede pelear en la calle, no puede participar en una guitarreada. Pero él sabe Pará. cómo colocar la voz bien para que no se le lastime. Sí, pero Acaba de deja mal cantar, al, chicos. deja Por mal al eso. resto. Nadie Deja mal dijo al que él no resto. sabe cómo ve- colocar estoy la voz. vetado. voz. Estoy vetado, claro. Como que no te dejan. No lo dejan, porque No, ahí pará, afano. pero podés, con el uso de la voz que tenés, Sí. ¿podés cantar como uno de nosotros? Mal, mal, O decís. jamás de cuenta que cantás como uno de Mal, nosotros. Como en la con la cancha, garganta. ¿no? La Claro. cosa. Sí, así. No puede. Ah, ¿por qué no deja? No No, deja? ya, No, ya, pero, ya. o sea, sin que te salga demasiado cristalino, digamos, o sea, que sea como una. De un los, temas errorcito. de los temas que él no va a cantar seguramente hoy, ¿a vos cuál te gustaría Yo escuchar? quiero escuchar una versión de Traición a la Mexicana. Para Claudio, que es nuestro. No, sos un hijo de... Pero Y bueno, sí, me estoy pegando mucho a Claudio. Es importante no hacer todo lo que él ¿Puedo te decir dice. algo? Ok. Hay que pedirle temas que de Yo verdad te voy a digas, decir, pará. muy poca gente la puede cantar. Yo, por ejemplo, Spread Your Wings de Queen. Tell me where so- Es una voz que él Sí. puede hacer, de Freddie Mercury puede hacer. Ya empezamos con lo difícil. Sos el único que pide temas de Queen que no están en ningún greatest hit. Claro. Increíble. Para mí está para, Mejor te me... Pero banco igual, a mí me encanta. para cantar Sé Voz de Iorio. Me gusta que hagas mi laburo. Banco. Pará que hace 20 años que no estoy Perdón, acá. es un tema... Se calman. Acá Me gusta me que hagas mi dice un laburo. amigo, me dice, es un tema de Roberto Carlos. Claro, pero por eso, lo escuché por Roberto Carlos, Ah, un tema ok. que estaba en la radio, estaba en está todos la- lados. A mí me El gusta. de Jesucristo. A mí me emociona, o sea, recién lo mencioné medio en chiste, pero es un tema que me emociona mucho. ver. Vos no te emocionas. Pero no sé si está en registro, pero me emociona mucho que es Aleluya de Leonard Cohen. Che, que me hermosa. parece espectacular. Y sí, buscate una pista que esté normal. Ay, buscarte. No, nos duerme un poco. A vos, a mí me emociona. Ah, Ay,
Ay, Ya. hermoso. No, es piel de gallina, sí. Pero Uy, necesito uy, la Puedo letra. poner la letra, sí, si no, no Por favor, te lo pido. sepa, Tipo, aparte aleluya. es compleja. Tiene la letra compleja. No, me sé la primera estrofa. I heard there was a secret chord Es lo que sabemos todos. David played. Mentira, mentira. Te dije que era malísimo con las letras. Era malo con las letras. te No se dije. acordaba de Shrek, esa canción. La verdad. Ahí está, vamos de vuelta, dale. Aleluya. Harrison, Ahí está. hijo de puta. Con tuya, A ver, ¿cuándo Fernanda. empieza? ¿Cuándo empieza? Por lo menos no hicimos la de Jairo, que él quería el más fuerte. Ahora. I heard there was. No. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls and the major lift. The baffled king composed hallelujah. Todos juntos. Hallelujah. Llorá, Harry. Buscamos una de Queen ahora para levantar. Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now, esa, no sé, estoy tirando Bien, bien la dale, cabeza, ¿ves? dale. Dale. Hermosa. Don't Stop Me Ay, Now. qué alegres que son. Ay, qué arriba. Ay, wow. Me hace acordar a Escalera de Fama con Afo Verde, con Magali Bachor, con Totalmente. todo exacto. ¿Cuándo es el show? 10 de diciembre en 10 el de Gran diciembre. Rex. Chicos, ya pueden empezar a ¿Vos comprar te las vas y entradas. volvés en diciembre recién? Sí. Sí. Sí, yo de acá Va ahora. me voy a Madrid, hago este mismo concierto en Madrid, después me voy de gira a China. No. Sí, a hacer un. ¿Me traes una tele? Sí, obvio. 4 neumáticos. Para tu hijo viene en diciembre con vos. Sí, no, pero no va a estar en el concierto, va a venir de vacaciones de Pero invierno. viene de vacaciones. ¿Pero cuánto tiempo se queda? ¿Más de 3 meses? No. No puede. todavía. No, pero ya tiene que tener el pasaporte. Estamos para que vengas con tu hijo acá y le presentamos argentinos, ídolos argentinos, no sé, le traemos gente. Sí. Por favor. Lo seguimos adoctrinando. No, es muy te lo tímido. adoctrinamos Es muy full, tímido, pero hay que Pero lo argentinizamos a ¿Podés full. jugar al fútbol? Sí. Sí, Bueno, le armamos. Bien. ¿Canta? ¿Tu hijo? Está cambiando la voz, ahora es como, hola. No, Claro. Full Ah, como pibardo. papá, ¿cómo que está? Pibardo, sí. Esa transición es Claro. terrible porque de Qué repente. buen momento ese. No, es tremendo. Cantábamos un montón, por eso el año pasado conté la anécdota de que cantaban en el auto con él Benson Boone y de repente me pusieron Benson Boone y... Ay, ¿ves? Acá. Esa canción es espectacular. Sí, no, pero ya la canté el año pasado. Ay, ¿no? la puta madre. No, pero No. ¿les puedo contar una cosa? Después de la experiencia del año pasado que se viralizaron She y de Beautiful Benson Things de Benson Boone, este año decidí grabarlas. Ah, Me muero. Yo ya lancé She, que la tienen en las plataformas. espectacular. Y ¿Y la de Benson Moon? y la de Benson Boone todavía no tiene fecha de lanzamiento. Pero vas a Pero el grabarla. 10 de diciembre está. Es mi sí, el 10 de diciembre Me ya encanta. está. Es mi versión Loco. más crooner, más... Bien. de Y ahora Beautiful vas a Things. grabar Don't Stop Me Now. Y ahora vamos a cantar Don't Stop Me Now. Bien. Amigos, Jero Rauch lo pueden ir a ver entonces 10 de diciembre, falta un montón, pero en Madrid va a estar el 28 de septiembre. Pueden sacar el ticket si están por Madrid, espectacular. Y en Buenos Aires, en Gran Rex, 10 de diciembre. Tickets A a, ver, la ¿el tono? venta. Ya están a la venta, ya hay muchas entradas vendidas, quedan muy poquitas, así que Esta se apuren. canción parece fácil cantarla, pero no. Tiene que ser Jero Rauch. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Vamos a tener que tomar clases. Don't stop me, cause I'm having a good time. Having a good time. Shooting star into the sky like a tiger, defying the laws of the gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I gotta go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna
wanna have a good time. Just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Sí, sí. Empecé a chivar mal, no escuchaba bien la pista y dije, uy, la estoy cagando. No, porque te tenés que subirte el volumen. Tenés ese volumen ahí abajo, hay una película. hay que avisarle a alguien. Pero tenés que haber avisado antes. Sí, ahí en volumen. La gente en YouTube se volvió loca. Era real. Qué buenos los coros. ¿Quién hacía los coros? Todos nosotros. Nosotros. Gracias. Ese Bueno. coro gospel espectacular. Él no quería contar quién está el 10 de diciembre, pero nosotros. Estamos todos. Sí. Somos el coro gospel. Atrás. No lo podría pagar. Hay un me- momento una donde entra. Es como Los Miserables. Cabrón. No se puede, es demasiado caro. Esta la vas a incluir en el repertorio después. La grabo para el año que viene. Vuelvo y Espectacular, les cuento. Jero, la verdad, felicitaciones. Una última pregunta es, ¿uno canta como es en la cama? ¿Vos estás de acuerdo con esa teoría o no? 100%. ¡No! Entonces tengo que pedir perdón un montón. Como el de uno baila Yo también. ni me presento. Creo que tengo que pedir disculpas. yo estaría afónico. Creo que tocó el momento de hacer una autocrítica. Total. La clave del buen canto está en los contrastes, en las dinámicas, en ir de suavecito a fuerte y volver al suavecito y ese tipo de cosas. Así que, señoras y señores, sí. Flor, Ya perdón. saben. Sí. Amigos, 11:47, Jero Rauch, 10 de diciembre en el Gran Rex. A veces. Gano. A veces. No. ¿Cómo están las Mambruno? Superan, Ay, no, Cada vez no, superan. bueno. Y Bandera y Mabrú. Puede ser. No lo superamos. El gemidito del principio es clave. Yo escucho los discos hasta hoy en día. No. Igual yo no veía tanto, pero también sabemos. A veces no siempre vuelo ni llego primero y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. No, Milton, querido. ¿Qué será de la vida? Pará, ¿te acordás de cada uno que canta parte de Este es Milton, por supuesto. Wow, boludo. No, que se reconoce. Son años. Chicos, Milton. Está Milton. Bueno, ojalá que Milton, quiero que vaya el 10 de diciembre. queremos a todos los Mabrú. Ahí va. Puede ser que esta vez. Este es tripa, pero bueno. Mi destino. Amigos, 11:28, dejémoslo ir a Jerónimo, mirá. 104.3. Estamos en X. @UrbanaPlayFM. Ya veo en esta casa las historias. Un hogar. Un hogar no, el nuestro. Con BBVA tenés una tasa preferencial del 7,5% más uvas. También si trabajas de manera independiente. Apto crédito, apto historias. Cartera de consumo. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en bbva.com.ar. Costo financiero total efectivo anual 7,86%. Tasa nominal anual 7,50%. Tasa efectiva anual 7,76%. CFTA 7,86%. ¡Mamá! Me siento mal. Cuidarlos es tu especialidad. Aliviarles el dolor y la fiebre, la nuestra. Con un rico sabor a frutilla y cereza y un práctico dosificador que lo hace más fácil para ellos y para vos. Actron Pediátrico. Alivio para ellos, calma para vos. Libre de gluten. Actron Pediátrico es ibuprofeno al 2%. Analgésico antiinflamatorio y antifebril. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico. Hernán Cataño presenta Sunset Strip. Mendoza 2026. 5 y 6 de diciembre. Gran Hotel Potrerillos. 2 días. Para vivir una experiencia sensorial única. Naturaleza, paisaje y la mejor música electrónica se unen al atardecer frente a la cordillera. Tickets a la venta desde el 12 de agosto por entrada web. Evento exclusivo para mayores de 18 años. Hernán Cataño, Sunset Strip Mendoza 2026. Produce Buena y Folk Producciones. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Este es el momento de subirte a tu Honda WRB. Aprovecha la financiación a tasa 0% y empezá a disfrutar de un SUV pensado para la aventura más real de todas. Tu vida. Honda WRB. Acércate a tu concesionario y conocela.
Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Regala café, regala experiencias con Modo Barista. Café de especialidad, cafeteras, barista tools, tazas y mucho más. Combinalos y personalizalos como quieras. Contactanos y armamos tu propuesta. www.modobarista.com. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Las mejores vacaciones 2027 no empiezan el año que viene, empiezan hoy. Con Viva Week del 13 al 23 de agosto, conseguí hasta un 40% de descuento para viajar a Viva Resorts by Wyndham, México, Miches y Puerto Plata Cabarete en República Dominicana. El Caribe, el verdadero todo incluido y una oportunidad que dura pocos días. Reserva ahora con tu agencia de viajes de confianza. vivaresorts.com, mi todo incluido. Vos que sos mamá o papá, esto que te voy a contar es importante. Esta risa es bastante contagiosa. El virus sincicial respiratorio también lo es. Este virus es la principal causa de bronquiolitis en bebés menores de 1 año y puede causar hospitalizaciones. La buena noticia es que hoy contamos con nuevas formas de prevenirlo. Consulta con tu pediatra y protege a tu bebé contra la bronquiolitis. Esta campaña es auspiciada por Sanofi. Juntos frente al BSR. ¿Estás para un rico plato de comida casera? Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte, Villa del Parque y ahora también en Villa Urquiza, en Dr. Pedro Ignacio Rivera 5078. Podés hacer tu pedido todos los días, de 11:30 de la mañana hasta las 0:30 horas. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Aprovecha y pedí algo rico en @lo de Jesús Delivery. Esta semana aprovecha yerba mate playadito por 1 kilogramo 3.699 pesos. Y además, este lunes 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aceites, aceitunas y encurtidos. Vigencia del 24 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Urbana Play Invierno. Temporada de nieve 2026. Esquí. Montaña. Naturaleza. Aventura. Relax. Invierno 2026. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Están lloviendo estrellas dentro de Zona Pro y me preguntas. ¿Buscas mudarte? Zona Pro, la llave para encontrar tu hogar. Ocean Signature Resorts tiene tu próximo viaje esperando. Habitaciones frente al mar, all inclusive de verdad. Comida, bebida y diversión sin límites en Cancún, Riviera Maya y Punta Cana. Reserva ahora con un 25% off y traslados incluidos. Ocean Signature Resorts, Beyond Everything. Entra a oceanhotels.com y asegura tu lugar en el paraíso. Es cortito, es más rico. Es cortito, qué buena es mango. Te dije que al final compré la pintura en Rex. ¿Y cómo te fue? Terminé resolviendo todo con ellos. Me ayudaron con el color y también me llevé herramientas, calefacción, unos muebles, de todo. Entrá en somosrex.com y encontrá todo lo que necesitas. En Rex te atendemos mejor. Urbana Play anuncia Ronnie Wood. El guitarrista de The Rolling Stones y doble miembro del Salón de la Fama del Rock llega a la Argentina con Fearless Tour. We pick up the story from the Badlands of LA all the way to TJ. Boy, we had a price on our head. Viernes 6 de noviembre, Movistar Arena. When I touch you, baby. Ronnie Wood en Argentina, Fearless Tour, un show único que recorre la historia del rock británico y los clásicos de los Stones. Viernes 6 de noviembre, Movistar Arena, Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos.
Hola, soy el DT de tus finanzas del Ciudad. Si ya colgaste los botines, tenemos una cuenta jubilación pensada para vos, con atención personalizada en todas nuestras sucursales, adelanto de sueldo y descuentos en farmacia y súper todos los días. Trae tu jubilación al Ciudad. Acá siempre sos titular. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las comisiones, condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 del 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. Hoy a través de App YPF podés ser accionista de la compañía de mayor crecimiento del sector. Es simple y seguro. Descárgate la app y compra acciones de YPF. Ver bases y condiciones en App YPF. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Mantener el ritmo de la noche, desde la mañana hasta la noche, te cuesta. A mí sí. Crealib contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontralo en tu farmacia. Perros de la calle. Tus mañanas en compañía de la radio. Urbana Play. Muy bien, y estamos con la doctora Flor Can. Déjame decirte que mantener el ritmo de la mañana hasta la noche ya A lo mí hiciste. me cuesta, pero... Perfecto, eso es lo importante. Pero estamos con la doctora Flor Can. ¿Cómo le da, doctora? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, Buen lunes para todos. estábamos charlando antes. Estábamos charlando de la vida. La vida. Así es. La vida. Bueno, hoy traigo un tema diferente y que parece algo nuevo, pero que en realidad no es algo nuevo porque ya nuestros abuelos lo hacían de forma intuitiva, que tiene que ver con esto de comer fermentados. El yogur, el kefir, el chucrut. Lo que la ciencia en realidad viene demostrando con fuerza en los últimos años es que el intestino no es solamente el tubo digestivo, sino que es un órgano que tiene billones de microorganismos. Bueno, para hablar un poquito de todo esto y de la microbiota, tenemos un invitado. El doctor Lucio González, gastroenterólogo infantil, matrícula 78317. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme. ¿Va a cantar como Jerónimo o no? No podría. Okay. Sí, no, para empezar le preguntaría qué es la microbiota, ¿no? Porque por ahí hablamos de la microbiota y no todos sabemos qué es la microbiota. No, pero yo le quiero preguntar algo parecido a eso, porque venimos hablando mucho, como que te cambia mucho la salud, como que el estómago es reinteligente, al final hay un montón de cosas. Pero se descubrió ahora, lo que no entiendo es, ¿apareció en los últimos años esto y no se sabía ahí antes sí o qué, Doc? No, para nada. La microbiota es algo que lo venimos estudiando desde hace bastante tiempo. Uh-huh. De hecho, estos microorganismos, antes decíamos que había bacterias nada más, y hoy sabemos que son 20 billones de genes diferentes. Hay bacterias, hay virus, hay levaduras, hay hongos, hay una diversidad increíble de microorganismos que viven dentro de nuestro organismo. Si uno calcula que más o menos 2 o 3 decenas de miles de genes son lo que componen la genética humana, 20 billones de genes es un montón más. O decimos que convivimos, o somos una hiperestructura, o somos un ecosistema. Y ahí viene la cosa. Somos un ecosistema. En ese ecosistema hay una interacción entre el cerebro y el intestino, que está cada vez más conocida. En ese ecosistema interviene el metabolismo, interviene la inmunidad, intervienen las barreras digestivas, intervienen también algunas enfermedades. Y esto es conocido desde hace mucho. Los primeros fermentados se dicen que existieron desde hace 4.000 años, por ejemplo. ¿Fermentado qué quiere decir, Pablo? Fermentado es la aparición o la convivencia de microorganismos en algunos alimentos. Hay alimentos que naturalmente tienen algunos microorganismos. El chucrut, bueno, ahora
Parece que hemos redescubierto algunas cosas orientales como el kombucha, kefir, hay un montón de... El yogur es algo antiguo. El yogur tiene fundamentalmente lactobacilos, uno se llama vulgaricus porque lo describieron en Bulgaria. Lactobacilo me crié con Pancho Ibáñez diciendo... Bacillus GG. Sí, exacto, claro. Que no sabía de qué carajo hablaba, claro. Es interesante. En los años 60 hubo una investigación sobre por qué la gente que vivía en los Balcanes tenía una larga sobrevida y vieron que algunos búlgaros consumían yogur. Y aparentemente dentro de ese consumo habría microorganismos que podían prolongar un poquito el estado de salud. No es tan así, es decir, no es que uno se hace más sano o vive más comiendo yogurt. Es interesante, el yogur tiene una matriz proteica, tiene calcio, tiene vitaminas, realmente es un buen alimento. Inclusive yo soy pediatra, así que lo usamos mucho para los niños, inclusive estamos tratando de modificar el código alimentario para que, no el código, sino las recomendaciones alimentarias para chicos menores de 2 años para que se pueda consumir estos productos. Pero más allá de eso, a lo que voy es que no todos los microorganismos que están presentes en los fermentados son aceptables para toda la población. ¿Qué es lo que te hace microorganismo? ¿Alimenta la microbiota, sería? Sí, uno lo que tiene que diferenciar, porque hay mucha confusión en cuanto a los términos, y entonces uno, para no hacer terminología inadecuada, un probiótico es un microorganismo que tiene un beneficio comprobado para la salud. Hay microorganismos que no tienen ningún beneficio comprobado, son microorganismos nada más. Claro. Y cuando más diversa sea la microbiota, mejor es. A ver, esos microorganismos habitualmente los tenemos en nuestro intestino y también en otras partes, también en la piel, en otras partes de nuestro cuerpo, pero digamos, ¿por qué deberíamos ingerir cierta dosis de microorganismos vivos, digamos, más allá de lo que tenemos naturalmente, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Todavía no tenemos una dosis recomendada de microorganismos diarios. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que el consumo de microorganismos... Hay algo en ciencia, uno tiene que ser bien claro. Una cosa es la causalidad y otra cosa es la coexistencia. Entonces, si yo digo, y como yogur y voy a ser un tipo sano, voy a vivir 100 años. Bueno, como yogur, tengo una dieta saludable, como fibra, hago ejercicio, claro, duermo lo que tengo que dormir. Claro. Entonces, bueno, eso es la coexistencia. La causalidad, no. Entonces, no hay hoy por hoy ninguna recomendación de las sociedades americanas, de las sociedades europeas o latinoamericanas de gastrohepatonutrición, de las que participo, una recomendación en cantidad de microorganismos. Pero sí sabemos que es saludable consumir diariamente. Pero te hago una pregunta. ¿El microorganismo nos ayuda a... por ejemplo, supongo que estar más sano, algo inmune, pero el sistema inmune, pero ¿hay algo de la felicidad y lo que comemos está relacionado? Sí. Cuando uno tiene, digamos, una microbiota que es diversa, una microbiota que favorece funciones metabólicas, endocrinológicas y también puede en algún momento favorecer funciones placenteras. Dentro de ellos podríamos englobar la felicidad. Claro. Bien. Sí. Tengo dos preguntas. Uno, ahora me surgió con esto que dijiste recién. Uno, ¿por qué si la felicidad está asociada quizás a algunos alimentos, culturalmente lo que nos genera felicidad suelen ser los otros? O sea, los que no están tan asociados a una vida sana, a una vida saludable. Y la otra es, siempre están como muy divididos los universos médicos, ¿viste? Como te hablan de medicina china, por ejemplo, o de alopatía occidental. Hay un montón de culturas médicas, por ejemplo, los chinos, que se ocupan de la alimentación hace mucho tiempo, que vienen laburando. ¿Cómo interactúan los conocimientos médicos que tenemos ahora, capaz estos que vos venís a traer, en los que estamos formándonos y aprendiendo sobre microorganismos, etcétera, con la sabiduría ancestral de gente que hace mucho tiempo ya hace esto de manera, que llegó por otro camino a estos mismos resultados? Es absolutamente complementario.
Yo estoy en una vertiente cientificista en la cual lo que no es demostrado robustamente a través de estudios que tengan una evidencia fuerte, no lo puedo propalar. Por otro lado, reconozco que hay otras culturas médicas como la medicina china que vos mencionás, que tienen una trascendencia y tienen una importancia en cuanto a, digamos, a que están instaladas desde hace muchísimo tiempo y que han obtenido resultados. Pero de vuelta, el problema, por lo menos el problema que siempre yo me planteo cuando tengo una de estas inquietudes es la causalidad, como decía recién. Es decir, si hay una relación causa-efecto o si hay simplemente una coexistencia. Por eso decía recién, uno come sano, pero si aparte uno no hace deporte, no hace una vida sana, no hace... se hizo un estudio en Irlanda con rugbyers profesionales de alto rendimiento y veían que ellos tenían una microbiota diferente de otros individuos. Claramente, entonces, era por la alimentación, era por la nutrición, era porque jugaban al rugby, era porque jugaban al rugby en el mismo equipo, era porque eran internacionales, jugadores de rugby. Claro. Es decir, eso es una coexistencia. Claro, pues yo, o sea, no sé, se habla mucho de los coreanos y la bajísima tasa de incidencia de cáncer que tienen vinculada a la alimentación. ¿Tiene algún fundamento eso? ¿O es más una coincidencia? No, ahí no hay coincidencia. Es decir, hay alimentos que son lo que nosotros decimos proinflamatorios, alimentos que en algún modo... Son malos. ¿Cuáles? Son malos, ¿Cuáles? Exactamente. Los Alimentos ultraprocesados. proinflamentarios, y sí, hay mucho de eso. Los que te gustan, amiga, los que te gustan. Todo el paquete. Los adictivos. Menos los chisitos, todo el resto, digamos. Todo lo que está en Chisitos paquete. Sí, hay un problema con lo ultraprocesado. Pero cuando éramos chicos no sabíamos eso. Cuando éramos chicos había, yo creo que no había tanta, no había tanta información, no había tanta oferta. Porque nosotros crecimos con galletitas. Pará, capaz que tampoco eran tan malos, capaz que fueron empeorando con el tiempo. ¿Fueron empeorando? A mí eso de cuando éramos chicos, pues yo cuando era chico manejaba el auto y no usaba cinturón de seguridad. Eso no quiere decir que no lo necesitara hoy. Claro. O que no lo necesitara en aquel momento. Hubiera salvado un montón de vidas. Claro, puede ser. No hubiera, sí sobrevivía a varios accidentes. Perdón, quiero que pregunte a la doctora, pero anotá el teléfono del doctor para cuando empiece los cólicos, porque está embarazada. Sí. Es un mundo, el cólico del bebé es un mundo. Cólico, bueno. No importa, cuando llegue el momento. Cuando quieras lo charlamos, pero bueno, más adelante lo vamos a charlar. Claro. Lucio, te quería preguntar sobre las guías alimentarias y si se viene alguna actualización respecto de este tema. Sí, en la Sociedad Argentina de Pediatría hizo unas guías alimentarias en 2019 y desde ahí en adelante hubo, siempre que hacemos una guía, cuando la terminamos de hacer, prometemos que vamos a hacer otra actualizada. Entonces, siempre queda desactualizado, es así. Entonces es así. Cuando publicas algo, se desactualizó. ¿Cuál es el principal tema de las guías alimentarias? Entiendo que son como recomendaciones para qué cosas tienen que comer los chicos. ¿Cuál es la principal batalla que se está peleando hoy? Y la principal batalla justamente es lo que decíamos recién, los ultraprocesados. Es decir, hay una diferencia entre lo que es la formulación y el desarrollo. Es decir, la formulación es la fórmula química, es decir, la leche o un yogur o un queso tiene tales elementos, tiene tanto de calcio, tanto de vitamina, tiene determinados probióticos. Y esto es interesante. Uno tiene que decir que el probiótico o el microorganismo tiene un efecto que es específico de cepa. Por eso esos nombrecitos tan largos que decía Andy, Lactobacillus Lactobacillus reuteri, DMS. Bueno, eso tiene que ver con el efecto comprobado. Y otra cosa es en el desarrollo. Es decir, el desarrollo lleva a que uno pasteurice, que uno fermente, para que las cosas no se pudran, ¿no? Exactamente. Entonces, uno tiene que tener en cuenta ese tipo de alimentos. Los alimentos más naturales. Si voy a elegir un yogur, por ejemplo, tengo que elegir un yogur que sea natural, que no tenga agregados de azúcares o edulcorantes o saborizantes, que sea lo más natural posible. No todos. Digamos, yogur griego es el más natural. El yogur griego es uno de los naturales. Sí, el yogur griego tiene, tiene la cantidad y la calidad de cepas, de microorganismos que uno sabe que tienen un efecto comprobado. Okay. Y es natural porque no tiene ninguno de estos aditivos artificiales. ¿Cuáles son las cosas positivas? Porque había dicho el negativo son los empaquetados. Y los positivos...
Lo positivo es que, digamos, uno no tiene que tomar tampoco, porque si no, algo que no sería serio es decir... no, porque tiene que coexistir, son un montón de cosas. Claro, no, por eso, bueno. Pero más allá, bien, ya quedó coexistir, quedó. Otra cosa es decir, no es un medicamento. No es que yo me voy a curar, yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, tengo una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn y me voy a tomar probióticos y me voy a curar, ¿no? Y seguí nervioso. No. Exactamente, claro. Tu matrimonio sigue mal. Claro. Es un complemento, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas de que no estoy bien? Desde el punto de vista de los probióticos. Yo lo sé, pero... Síntomas que no estás bien. El síntoma puede venir de la mano de una enfermedad, como una patología, las que mencioné recién, las inflamatorias, las alergias, una enfermedad celíaca, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, puede venir de mano de una enfermedad reumatológica, o puede venir de la mano a veces de síntomas de enfermedades más sutiles. Hoy por hoy se habla mucho de SIBO y demás, ¿no? Entonces, si yo tengo un sobredesarrollo bacteriano, el SIBO es fundamentalmente a nivel del intestino delgado, que es en donde menos microorganismos suele haber. Hay más microorganismos en el colon, pero bueno, después hay otra que es el IMO, que es a través del metano, que tiene que ver con el intestino delgado y colónico. Pero más allá de eso, si yo tengo distensión abdominal, si la comida me cae mal, si me duele la panza y no tengo ninguna enfermedad, pues ya fui al médico y me descartaron enfermedades, tengo que empezar a buscar entonces este tipo de situaciones. Situaciones que a veces uno dice, le hemos dicho, intestino irritable, que no es un nombre tan adecuado, o como decían recién, el cólico, que tampoco es tan adecuado. Hoy por hoy el cólico ya no se llama cólico, le decimos distrés, que es un chico que está mal y que llora y que tiene alguna, intercurrencia o un trastorno que no es del todo una enfermedad, pero que es una molestia, ¿no? Doctor, recién hablaba del SIBO. Siento que el SIBO es algo nuevo en el ambiente. Y siempre comimos igual, y hace 3 años como que todo el mundo tiene SIBO. Sí, siempre que hay una aparición de un nombre, sí, parece que descubriéramos la enfermedad. Sí. Y en realidad le ponemos nombres, lo que decíamos hace un rato, ¿no? A cosas que conocemos desde hace mucho tiempo. El intestino irritable, el malestar intestinal asociado a situaciones a veces de estrés, a veces a situaciones emocionales, a veces a situaciones que tienen que ver y pareciera que no tuvieran nada que ver con el intestino, pero bueno, uno puede tener, y es conocido esto desde ancestralmente, que uno puede hacer una úlcera, es decir, yo me angustio, entonces tengo un sobredesarrollo bacteriano, tengo una falta de defensas a nivel intestinal, tengo una hiperproducción de ácido gástrico, entonces tengo una gastritis. La gastritis hace que se provoque una solución de continuidad en mi estómago, tengo una úlcera, la úlcera sangra, y yo no llegué rápido al médico y me morí de una úlcera sangrante. ¿Me morí de estrés? Claro. Bueno, me parece que ahora hay mucha más información y por ahí cosas que ya existían, ahora le podemos poner un nombre, pero bueno, es importante esto tenerlo presente, tenerlo en cuenta y cómo desde la alimentación también podemos contribuir a una mejor salud intestinal. Muchas gracias, doctor. Gracias, Lucio, gracias, doctor. No, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por tener tan en cuenta temas que para mí son muy importantes y espero que lo podamos transmitir. Tiene una tranquilidad, una paz cuando habla, que no sé si es la microbiota, pero quiero desayunar lo mismo. Claro. Gracias, muchas gracias. Doctor, amigos y amigas, Lucio González, pediatra gastroenterólogo infantil. Amigos y amigas, tanda. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Veo. ¿Qué ves? Nuestra casa. Con BBVA podés acceder a tu casa propia. También si trabajás de manera independiente y el trámite sale súper rápido. Apto crédito, apto historias. Cartera de consumo. Para más información o limitaciones aplicables consulta en bbva.com.ar. ¡Mamá! Me siento mal. Cuidarlos es tu especialidad. Aliviarles el dolor y la fiebre, la nuestra. Con un rico sabor a frutilla y cereza y un práctico dosificador que lo hace más fácil para ellos y para vos. Actron Pediátrico. Alivio para ellos, calma para vos. Libre de gluten. Actron Pediátrico es ibuprofeno al 2%. Analgésico, antiinflamatorio y antifebril. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico.
Urbana Play anuncia. Vuelve Foo Fighters. 25 de febrero de 2027. Gira mundial Takeover Tour. Foo Fighters en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com. No pierdas el año. Empezá a cursar hoy. En Siglo XXI podés continuar con tu carrera sin empezar de cero. Si estudiaste en otra universidad, reconocemos tus equivalencias para que sigas avanzando. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Hoy a través de App YPF podés ser accionista de la compañía de mayor crecimiento del sector. Es simple y seguro. Descárgate la app y compra acciones de YPF. Ver bases y condiciones en App YPF. Compartimos el mejor público del mundo. Argentina. What's up? Buenas tardes, Buenos Aires. You guys are insane. Hola, Lollapalooza. Argentina. Lollapalooza Argentina 2027. Argentina, ¿cómo estás? 12, 13 y 14 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza. Un sonido Urbana Play. Radio oficial de tus mejores momentos. Hacer un posgrado en Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es construir un puente global con prestigio, alianzas internacionales y doble titulación. Es más que un posgrado. Es lo que sigue. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Cuando se trata de viajar, hay cosas que todos sabemos. Sabemos lo que cuesta descubrir nuevos sabores y sorprenderte. Sabemos lo que cuesta encontrar el punto justo entre disfrutar del sol o pasarte un poco. Sabemos lo que cuesta cargar con un itinerario y que tu espalda no te siga el ritmo. No importa lo que cueste, si tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en universal-assistance.com o con tu asesor de viaje. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Cardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Cardian. El cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. ¿Sabías que detrás de las principales compañías de seguros está SOS, la red de asistencia más grande del país? SOS, red de asistencia, siempre ahí. Consulta con tu compañía de seguros si tu póliza incluye nuestro servicio. Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Y hoy tenemos la alegría de tenerlo a Nahuel aquí en nuestro estudio. Gracias por venir, Nahuel. Este aplauso para todos. ¡Bravo! Seba, hola equipo. Cuando yo arranqué a tocar en la calle, que fue con mi abuela, para mis viejos fue la señal de que si le decimos que no, se nos va igual. ¿Dónde se ganaba más plata? ¿En un día en la Valle o en los primeros shows? En un día en la Valle. Me acuerdo un turista que vino una vez, me habla en español como podía, y me dice, ¿cuánto te quedás? No, le digo, me quedo un rato más. Dice, porque vos sabés que justo no tengo dinero acá, quiero ir al banco y vuelvo para darte algo. Y vos sabés que el tipo vuelve. Y bueno, me dio ahí un dinero. ¿Te acordás cuánto? A plata de hoy unos $200. Le pregunté por qué volvió. Y bueno, esa respuesta todavía no la tengo porque tenía poco español él y ya estaban por llorar y te riendo. Canta conmigo, canta, hermano americano. Vuelta y media.
Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, de 16 a 19. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. En Santander sabemos que tu pyme es más que una pequeña y mediana empresa para vos. Porque a veces tenés un pequeño y mediano enrosque, otro día le das un pequeño y mediano empujón y todo el tiempo estás haciendo un pequeño y mediano esfuerzo. Tu pyme es más que una pequeña y mediana empresa. Por eso en Santander te ofrecemos digitalización, profesionalización y expansión global. El banco digital de las pymes. Es el momento. Santander. Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF. Calidad que fluye en cada motor. Urbana Play 104.3. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. UrbanaPlayFM.com. Voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Somos la radio que ves. En la ciudad de Buenos Aires con 10 grados ahora. Agosto tiene algo especial. El 20 de agosto, escucha bien, se festeja el día de la papa frita. Pero para McCain un solo día no alcanza. Por eso hace 7 años que celebra todo el mes. Y este año la pregunta es, ¿hay algo más lindo que elegir tu corte de papa frita? Me encanta. Favorito para cada ocasión, porque hay días de clásicas, planes que piden onda como las crinkle, así lo requieren, momentos que sonríen con smiles y comidas que merecen unas noisettes. Te voy a decir una cosa, para sumergir en salsa convienen las que tienen rugosidad. Sí, levantan más deep. La tipo serrucho. Exacto. Al final no se trata de elegir la mejor, sino la indicada para cada momento, porque siempre hay una papa McCain para disfrutar cada ocasión. Y hoy nos trajeron las Smiles, así que es hora de comprobarlo. Perdón, tengo los brackets que se están por salir volando. Vamos a probarlas. Mes de la papa, celebremos juntos con McCain. ¿Volvió? Las tendencias, por supuesto. Son, ¿juegan al 1? ¿Sí? ¿Jugás? ¿Se juntan con amigos? ¿Juegan? Sí. ¿Vale 4 sobre 4? No, más 4 con más 4 no vale. Más 4 no vale. Eso es lo que dice el reglamento oficial. Sin embargo, mucha gente juega con eso. ¿Espejito? ¿Qué? Sí, espejito también. Pero ¿Cuál se es el tiene que espejito? avisar. O sea, la misma carta del mismo color, igual. En cualquier momento de la mano. ¿Y eso aunque qué no hace? te toque. Te puedes sacar cartas de encima. La puedes poner en el momento en el que no te. Mira, Exacto. ¿eso está en el reglamento oficial? No, me parece que se avisa que se juega con espejito o no. Bueno, lamentablemente van a tener que empezar a aprenderse el reglamento oficial. No, ¿qué pasó? Porque viene el primer campeonato oficial de Uno, lanzado por Mattel, la propia compañía, fabricante del Uno y de Barbie, que la juntó en pala, supongo, con la película. No sé si vendrá la película del Uno, sería bueno. Pero por lo pronto va a haber un campeonato mundial. Hay un premio para el campeón en dólares. El premio es de $50.000. ¡Hala, miércoles! Si salís campeón del torneo de Uno. ¿Es online o es presencial? Es presencial. La final es el 11 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, ¿ok? Wow. Las reglas completas. ¿11? Las reglas completas están en el sitio oficial del torneo, 11 del 11. Exactamente. Es el 1. Está muy bien pensado. Está muy bien pensado, por supuesto. En el reglamento oficial no se puede poner más 4 más 4. No. Y 2 más 2 sí. No, Más sí, dos, más sí dos. se puede, pero de todas formas, por las dudas, antes de anotarte, yo lo chequearía en la página del torneo porque ahí están el reglamento de las Uno Championship Series. Me gusta. ¿Viste? Ahí está. Claro, el 1 del 1 no iba a ir nadie al campeonato, ¿no? Por eso lo hicieron el 11 del 11. El 1 del 1, claro. Todo roto. Están todos los capricornianos Todos ahí callados. festejando su Olvídate. cumpleaños. Y va Muy a ser más solos. complicado. Exactamente. Les vengo a traer una preocupación. Mirá. La verdad, sobre todo a todos los que son padres y temen que. Cande nomás. Cande, o sea, vos tenés que saber a qué mundo estás trayendo a tu hijo Otto. o hija.
A ver. Ah, ya Otto, lo ¿se va a blanqueaste. llamar? Es varón, se llama Otto. Ya lo Otto. blanqueaste, me encanta. ¿Estás contento? Otto Molf, no. Me gusta. Ay, a mí me encanta. La verdad que no. Otto es muy lindo. Te elijo como amigo sincero. Si te llamaras Radenbacher de apellido puede ser, pero No tiene diminutivo. Pero la Viaguerre. Otito de ¿cómo es mamita. Otito no. No, apellido Oti, de- pero Oti es el perro de una amiga, ¿no? Me es raro. No. ¿Viste qué loco como... Perdón, nada que ver con la tendencia, No, ¿no? por Pero... favor. Sí, perro de la calle. Sí, pero cómo uno le gusta el nombre o no relacionándolo con algo que te hace acordar a eso. Sí, sí. Te digo, Pues guardé Pero un pienso en tweet. Bismarck, no sé, pienso tipo en pienso Primera en Guerra Otto. Mundial. Guardé un tuit que me hizo reír mucho, que fue Cande Molfese le puso nombre de humanos a sus perros, Romeo y Almendra, y nombre de perro a su hijo. Excelente, Bien, sí, está ahí bien, puede ser, tiene un punto igual. igual no es el perro, es el cerro, Otto. Es el nombre de cerro. Yo conozco otro. Pero bueno, Bueno, ¿por qué me tengo que preocupar? A ver. porque hay una... Por ahora es en Pakistán esto, por ahora. Ah, bueno. Así empezó. Pero Wuhan. las cosas divertidas, viste cómo viajan. Wuhan empezó. Hay mucha preocupación por una nueva droga que se está consumiendo en Pakistán y es... Los pakistaníes están fumando escorpiones, maestro. ¿Qué? Pega. Los pakistaníes están fumando, parece que pega, puede llegar a pegar, no. Los secan, los muelen, los hacen polvo y los mezclan o con tabaco, con hashish, lo fuman y te puede llegar a pegar un pegue de hasta 10 horas. Ese alucinógena parece que te hace parecer que el mundo se bambolea, se mueve, como que está bailando, como si fuera un alucinógeno potente, como si fuera un ácido o una cosa así. La gente no está bien, ¿eh? Los pakistaníes por lo pronto, bueno, no sé, durante esas 10 horas parece que sí, pero después Un buen cumpleañitos. parece que sí están bien durante esas 10 ¿La horas. resaca? ¿Sabes que no la estudié? No lo sabemos bien. No estudié, a ver, pero te lo voy a ver para la próxima, porque en esta sección no tiramos cualquier cosa. Mi primera reacción fue contestarte, después dije, no, pará, voy a averiguar bien si hay resaca Un efecto de cola. Es muy responsable de tu parte. del viaje de Escorpión. Por lo pronto parecería ser que es una droga autofabricada, como que la gente lo hace casero. Medio Breaking Bad en sus casas. ¿A quién se le habrá ocurrido por primera vez, no? El primero, Sí. ¿no? El primero. Vamos a... No, para mí el humano tiene, hay que decirlo sobre todo los varones, que hacemos boludeces y que nos arriesgamos. Hay dos cosas que siempre te preguntas. Tres cosas que siempre te preguntas. ¿Quién hizo el primer huevo frito? ¿Qué es? ¿Esto se puede comer? Sí. Ok. ¿Con esto me puedo drogar? ¿Esto me lo puedo...? Sí. Ok. ¿Me lo puedo comer? Son tres cosas que uno siempre se pregunta. Bien. La mayoría de las veces la respuesta es sentido común. Es como, sí, no. No. Sí, no, No sí. sé. No Como, sé. como cosas así. Pero vemos. La mayoría de las veces es sentido común. A veces alguien Puede fallar. es más valiente que el resto o más osado y decide dar el siguiente paso, que es con los escorpiones. Hay que ver si alguien se animó a la tercera con los escorpiones. Capaz que no se animaba, no le tenía miedo a la muerte, claramente. Esperemos que no, ningún escorpión ha sido maltratado para esta columna. Me gusta cómo casualmente la población interesada falta justo el día en que yo voy a hablar de este tema, pero se hizo en Córdoba. A mí me encantan las juntadas de batir récords, ¿viste? Cuando se juntan tipo Sí. la mayor cantidad de Spider-Mans en el obelisco. O o los hace poco. Goldens, los perros Golden. Me encantó Flotar esa. en Epecuén. Se ha roto en Córdoba el récord de la mayor cantidad de pelados con barba viendo una película al mismo tiempo. Me estás Cállate. jodiendo. Se juntaron en Ay, Córdoba, buenísimo. tenemos un video con el que A vamos a ver. ilustrar esta sección. En tanto podemos verlo y que con audio, de hecho, porque hay un pelado con barba que lo explica. Si podemos verlo, por favor. En Córdoba se juntaron 120 pelados con barba en una sala de cine. No sé qué película vieron, de hecho, no encontré esa información, pero aparentemente vieron toda la película al mismo tiempo, farmearon aura, hicieron todas las cosas lindas ahora. que hacen los pelados con barba cuando se juntan. No lo vamos a ver el video porque me hinché los huevos. Bien, está bien. Así que decidí pasar al siguiente. El siguiente sí es importante que lo veamos. Es el de Sylvester Stallone, Le pido el control. Ese sí es importante que lo veamos porque viste que estamos en una época en la que es muy difícil determinar cuando algo está hecho con IA y cuando no. Sí, yo ya me perdí, Mirá, perdí todo tipo de hay una- control y... Vamos a hacer esta Hay una regla que es fácil. Si es Tom Cruise, es verdad. Bueno, en este caso no es Tom Cruise, pero podría ser, porque vos lo ves a Stallone, y Stallone es un tipo que físicamente está muy bien, sigue haciendo ejercicio, está fibroso, está musculoso, ¿Cuántos es años tiene ágil. Stallone? Stallone tiene 80 años, sí, tiene 80 años. Pero vos lo ves y la verdad es que tiene el cuerpo de un tipo que no parece 80 años No. ni en pedo. No. O sea, se mantuvo en forma toda la vida, se supone que come bien. Yo les voy a mostrar un video. A ver. A la gente de radio no se preocupen, lo vamos a explicar, es muy fácil de entender. Es Stallone filmando escenas de riesgo de sus películas y saltando entre autos, dando vuelta a carnero, explotan cosas. Es como todo un gran Montón. quilombo que vos decís como, che, esto en general lo hace un doble de riesgo, más cuando el actor tiene 80 años. Exacto. Digo, bueno, el supuesto atractivo del video es mostrarte cómo Stallone filma sus propias escenas de riesgo. Entonces uno se pregunta, ¿esto es IA? Les voy a pedir que lo vean el video ustedes y que me digan si esto les parece IA o no. A ver. Ahí va, Stallone corre. IA.
No, para mí no Salta, decía. O sea, Y se queda y lo a ver, aplauden todos. para que se entienda, no hace nada estrafalario tipo saltar de una avioneta a otra. No. Todo lo que hace son cosas que un humano en buena forma puede hacer. La Sí. pregunta es, tiene 80 años. Claro, eso iba a decir, tiene 80 años, no es un pendejo de 35. ¿Para vos es real o ya? No, para mí es verdad. ¿Para qué pendejo? ¿Vos, 35, yo a los 35 no podía hacer eso. Yo a los 35 no me podía levantar de la saltar cama así. después de tomar 2 cervezas. El ciático me mataba. Para mí es verdad. Sí, sí. Para vos Ya, es verdad. también. Ya. Bueno, les traigo la respuesta. A ver. Ay, me encanta. Esto no es verdad, esto es IA, este video de Stallone. Es una versión modificada de un video original que sí es verdad, Sí, estafado. que no es IA. Ah, lo hizo un doble y se lo pusieron. Lo que arriba. hicieron fue agarrar el otro modelo como patrón, digamos, y a partir de ese modificarlo para que parezca que era Stallone. Vos que decías que habías hecho Tom Cruise. Sí, Tom Cruise lo hace, pero Sí. qué injusto, porque el modelo, el doble al final hace todo el esfuerzo y. No, esto no es un doble. El que lo hace no es un doble. ¿Hacia? ¿Directamente? Véanlo, por favor, el siguiente. Muy bueno. Odio el mundo. Muy bueno. Tranquilo, Harry. Ahí está. Ahí está. Ah, a veces. No, boludo. Mirta. Ese es el video real Es la abuela. de Mirta Legrand filmando sus propias escenas de riesgo. Este es de verdad igual. Este sí, este es el Sí, posta. este es de verdad. Este es el Lo posta. hace bien, Ay, ¿eh? chico, Es ahí buena. Ahí va. Este sí es real. Con tacos aparte, no es joda. La Mirá los tacos que mujercita. clavó. No, que Buena, aparte, Manu. todas estas cosas hay que hacerlas en una sola toma porque Mirta está grande. One shot. O sea, en otras épocas podía hacerlo de vuelta. Claramente. Mirá cómo le Estilo, clavó Qué el- estilo cómo se dio vuelta ahí. La verdad, muy bello. Sí, un besito. La verdad, muy bello. Bueno, y ahora que estamos con toda esta pelotudez de farmear aura y esas cosas, de jóvenes que yo, como ya dije el otro día, prefiero dejar para los jóvenes, que Pero, las disfruten. ¿Puedo decir algo que me enteré el otro día? Pero que no claro, sé si claro. está chequeado o no Sí, está pero sí, chequeado, ¿eh? indignarte, En esta sección No, no no me importa. indigno. Me dijeron con lo de que farmear aura como que llegamos re tarde. Como Sí, que esto viene claro, hace sí. como 2 meses y ahora se hizo viral. Claro, Sí, sí. pero que siempre el mainstream llega tarde a las cosas que son auténticas en el under. El under, digo, llámese en este caso Sí. un grupo social muy específico, que son algunos pibes jóvenes. Sí. Digo, pero así como llegamos todos tarde al freestyling. O sea, Claro. acá de repente tenías a uno en un canal de noticias explicándote, no, los chicos se juntan en una plaza y hacen freestyling, cuando los pibes se juntaban en plazas hacía 15 años. Claro, no lo filmaban y Siempre se salía, llega hacía tarde. viral. Siempre se llega tarde y de hecho cuando llegamos nosotros es que medio está muriendo. Claro, Exactamente. eso me dijeron, che, ya re pasó de moda, ¿eh? Y cuando El tu vieja farmear sabe aura. lo que es, ya es tarde. Si vos sabés lo que es, ya es tarde también. Ya están en otra, que nos vamos a enterar Ya dentro de pasaron. 2 meses. Sí, y va a salir alguno a putear y a decir, estas boludeces que hacen los pibes, la juventud está no. perdida, cuando en realidad lo que estamos perdidos somos nosotros. Bien. Pero la cuestión es que el farmeo de aura llegó hasta lugares donde yo no me imaginaba que me lo iba a encontrar. Ay, ¿dónde? Esto es cortesía de José Bianco, me lo mandó durante el fin de semana. A ver. Veamos por favor al árbitro de Belgrano de Córdoba contra Defensa y Justicia, sorteando al principio del partido el lado y la tenencia de pelota. Belgrano y se la llevan. El que sale, saca, porque elegimos así. Perfecto. O quieren hacer una competencia de farmera o nada de eso. Se hizo canchero. Va. Belgrano. Pero, Ellos sacan. ¿Sí? como regla, a Belgrano, futuro, Defensa y Justicia farmeando Aura en la mitad de la cancha. Me hubiese gustado, verlo. Hubiese estado bueno. para mí como regla general es, si un árbitro hace chistes con el tema, Ya hay que cambiar Ya el pasó tema. de moda. ya está. Solo hay una cosa que viene después de eso, en la muerte de un meme o en la muerte de una tendencia. A ver. Las marcas y los políticos. Bien. O sea, cuando aparezca los políticos haciéndolo y eventualmente las marcas pagando para que alguien lo haga, ahí terminó de morir. Esa es la lápida sobre la tumba de una tendencia. Bien. Esto fue todo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jarrito. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Llega la nueva Stella Artois Pure Gold. Todo el sabor, menos calorías. ¿Sí? Escuchaste bien. Con todo el sabor de una Stella, pero con menos calorías. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activás las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Sin supervisión profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Están lloviendo estrellas dentro de Sonoro y me preguntas. ¿Buscas mudarte? Zona Prop.
la llave para encontrar tu hogar. Escorpito, el más rico. Escorpito, qué buenas mango. Urbana Play anuncia. Everything is good. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. This is the return of the space cowboy. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. She's just a cosmic girl. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. En Santander sabemos que tu pyme es más que una pequeña y mediana empresa para vos. Porque a veces tenés un pequeño y mediano enrosque, otro día le das un pequeño y mediano empujón y todo el tiempo estás haciendo un pequeño y mediano esfuerzo. Tu pyme es más que una pequeña y mediana empresa. Por eso en Santander te ofrecemos digitalización, profesionalización y expansión global. El banco digital de las pymes. Es el momento. Santander. Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Con Mercado Pago, ser local es mucho más que tener un negocio. Es contar con las mejores soluciones para seguir creciendo. Es cobrar con PointSmart, recibir el dinero al instante y hacerlo rendir para poder reponer mercadería cuando más lo necesites. Es que puedas ofrecer sin costo 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mercado Pago y así vender más. Y es tener un crédito inmediato para remodelar tu local y hacer crecer tu negocio. Elegí Mercado Pago, una cuenta que te acompañe en tu día a día. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Para más información, consultar en www.mercadopago.com.ar/mp/onboarding-celas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De los que necesita hacer una pausa de café para seguir viaje, escucha esto. A ver. Sorpresa es la suscripción a más y mejores beneficios de Santander. Activala desde la app para aprovechar 25% todos los días pagando con Visa desde Santander, desde la app YPF. Si no activaste Sorpresa, te estás perdiendo muchas promos. Conoce más beneficios en la app Santander. Y hablando de sorpresa, yo siento que no tengo música. Todos tienen música y yo no. Esta es tu música. Esta es mi música. Sí. ¿No te gusta? ¿Te gustaría otra? Pará, Leo, pero- esta es mi música. Pero a mí me Sí. parece que está bien, es acorde a vos. Pero lo podemos parece charlar, bien. Si no te gusta, podemos buscar otra. ¿Cómo tiene que ser una No. buena música, José? ¿Yo para... qué dije? Música, pero es cortina. cortina. Pero Sí, estamos hablando para que la se gente entienda, no es una Cortina, jerga. cortina basambera. Sí, bueno. cortinas son las que... escúchame, sí. ¿cómo tiene que ser una buena música me o gusta. cortina de clima? Pero es como que la tenía demasiado naturalizada, no sentía que venía. Porque es tuya, justamente. Es mía, está bien. Y uno Para no que te- valora lo que tiene hasta que lo pierde. Ay. ¿Sabés qué? Sacásela, que la haga en seco. No. ¿A qué queda la columna en seco? Si les digo Sergei Vostok, Estoy ¿a qué afuera. le suena? ¿Ves qué lindo cómo arranca? Arranca muy arriba. Estoy afuera. Sergei Vostok me suena campeón de ajedrez. ¿Por qué lo asociás probablemente con la Unión Soviética? O con los rusos actualmente, que siempre... O un espía muerto envenenado. Ay. No lo es. Es algo muy ruso, es algo muy ruso. Hasta ahora no tiene un final tan infeliz. De hecho, acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Porque en uno de los días más importantes para los rusos, como es el Día de la Bandera, el sábado, el 22 de agosto, saltó rompiendo un nuevo récord en paracaídas. Desde más de 11.000 metros de altura, desde un globo aerostático. 11.000 metros. 11.000 metros de altura, sin trajes espaciales, sin trajes de astronauta. ¿Por qué digo esto? Porque algunos presión? debe estar en su casa diciendo, pero pará, porque yo no recuerdo bien, o en el 2012 Felix Baumgartner había saltado desde casi 40 kilómetros de altura. Justo estaba mirando el chat y es lo que la gente estaba preguntando. Qué bueno que te ¿Viste? anticipaste. ¿Se acuerdan de Félix? Claro, acá Sí, claro, Baumgartner. sí, pero que se la pegó en el 2023 con Greenfields. contra una montaña. ¿Se acuerdan? En el 2023 conté acá la noticia que ¿Murió? había muerto. Sí, y es que la adrenalina a veces te lleva a límites Ay, Dios. no saludables. Y en este caso estamos viendo la caída libre de más de 2 minutos de Sergei. Perdón, que- eso es casi desde el espacio.
Y ahí O sea, está al estamos borde. dentro de la tropósfera todavía, hasta donde llegan las tormentas, estos 11 kilómetros. Lo loco para este ruso es que logró hacerlo desde un globo aerostático, ¿no? Y esa es... No sabía que un globo aerostático podía llegar tan alto. Inclusive el récord de globos aerostáticos es más alto. Creo que llega como hasta los 40 kilómetros con quemadores. Eso, perdón, para entender una cosa. Cuando uno se tira de paracaídas en lobo, ponele. Sí. ¿De qué altura te tiras? 3.000 metros. 3.000 metros. Y este Sí. chabón hizo 11. Claro, estos Ok. suben con ayuda de oxígeno, porque piensen que llegar a la cima del Everest de 9.000 metros requiere en muchos casos, no siempre, pero ayuda de oxígeno. Acá 2.000 metros más ¿Cuánto arriba. oxígeno? Exacto, hace Una- falta mucho oxígeno. ¿Una avioneta llega hasta esa altura? Un avión comercial, una avioneta no, Una un avioneta avión no. comercial sí. Vos pensás que estás a 60 grados bajo cero. O sea que cualquier cosa que vos tengas tiene que estar, para viajar confortablemente, como lo hacemos nosotros los mortales en un avión, bastante presurizado. Sí, claro. Obviamente con una aislación térmica, porque 60 grados bajo cero no es soportable. Y acá fue pilotado el globo por otra persona también con oxígeno, y él saltó, decía 2 minutos y medio de caída libre. Me Uno pregunto generalmente- a qué velocidad llega una 500 persona. kilómetros por hora, A la mierda. porque la densidad del aire es muy baja. Piensen que no llega a romper la barrera del sonido, está casi a la mitad de la barrera del sonido, pero Félix Baumgartner, digo, lo nombro, al año siguiente a Félix, en el 2013, le rompen el récord. No, pero él pasó la historia porque lo hizo en vivo, transmitido, recuerdo todavía la Igual cuenta transmisión como de... récord si no sobrevivió a la caída. No, sí sobrevivió. ¿Ah, sí sobrevivió? Sí, sobrevivió. pensé que se había trolado con otro. No, muere 10 años después haciendo otras cosas. Ah, otra boludez. Con un traje de windsuit se la pega contra una montaña. Me mezclé los dos eventos. Perdón, No, quiero yo hacer no dos fui claro. preguntas. Sí, Estas personas que rompen récords, sí. ¿se ganan algo? Ganan dinero. Pero sobre todo. los pelados con barba de Córdoba. Pero el reconocimiento. No, a ver, los récords de Guinness no le dan plata a las personas. Solo Es fama y solamente prestigio. el reconocimiento. Fama y prestigio. Acá, pero acá están- hay marcas que están No, fama y auspiciando. prestigio, y a veces una marca que te auspicia, claro. Claro, eso. por ese lado sí ganan dinero y después más patrocinio para Esta las gente próximas es locuras. Adicta a la adrenalina, Sí, claramente, eso ¿no? sí. Ahora, ¿qué viene después de eso? Bueno, seguir por otros lados, preguntarle a Félix. ¿no? Félix One, Intentar One. hacer el vuelo más largo, el más veloz. Ir a ver un superclásico a la Bombonera con camiseta de River. Por ejemplo. Vivir tranquilo ni en pedo, ¿no? Y no, es medio adictiva la cuestión. Y lo que les quería decir de las grandes diferencias, en este caso llegó a 500 kilómetros por hora, pero Félix pasó los 1300 kilómetros por hora. O sea, rompió la barrera del sonido en un momento. Wow. Mucho más difícil de hacer lo que hizo Félix Baumgartner que lo que hizo este muchacho, pero de todas maneras este es un récord porque él salta de un globo aerostático Claro. y romper un récord nunca. ¿Qué pasa es si fácil. hablas a la velocidad del sonido? Buena la pregunta, no te escuchás. Claro. Sí, atrás. porque las orejas están un poquito más atrás Claro, el sonido. de y, la la, boca. y la pregunta más importante de esta columna, José, es: no te digo 11.000 porque 11.000 requiere mucha preparación. 11.000 me animo. Te amo. No, 11.000 me animo. No lo de Félix, pero en este caso, no, hay un Pero bien- problema bien- en las bien caídas. abrigado, bien abrigado. Hay un problema grande en estas caídas. Es que en la caída libre, sobre todo le pasó a Félix en lo más de 7 minutos de caída, que podés empezar a rotar de manera tal que te desmayás. Igual. O sea, que a se girar. te descalabre la posición del Sí, cuerpo. Le Claro. pasó a Félix durante casi 30, 40 segundos. ¿Se desmayó? No, Es como que logró te pega una controlar. revolcada del aire. Sí, imagina que empezás a dar vueltas sin parar. La sangre obviamente no le hace nada bien esa velocidad de rotación. Claro. Perdés el conocimiento. De todas maneras está equipado con paracaídas que tienen ¿Automático? sensores, sí, de manera porque automática. dije, si se desmaya en un momento que tiene que abrir el paracaídas, ¿cómo No, hace? eso siempre que vos saltás tenés un paracaídas de emergencia Igual a que esa se va a abrir. velocidad de repente que. Yo me acuerdo cuando me No, tiré. te das un golpazo y te rompe las piernas. Yo cuando me tiré en paracaídas, que me tiré, como dijiste vos recién, de 3.000 metros, que es la altura de avioneta en Lobos, me acuerdo que más allá del miedo, el vértigo, bla, el frenesí, la caída libre, todo eso, el momento en el que el paracaídas se abre y el arnés te hace... Y encima el arnés es medio fuerte, o sea, me imagino a 500 kilómetros por hora, amigo. El arnés te hace acordar de tu masculinidad muchas veces. Sí, te hace olvidarla. Sí, es verdad. Porque el tirón. Es medio castrador el Se te arnés. Sí, es frunce. un poco castrense, sí. Sí, claro. Sí, No, sí, y sí. no solo eso, que si no
cuando aterrizás tenés que levantar las piernas. Digo, hay toda O una secuencia. ponerlas, depende. A veces te dicen que ayudes. Si sos muy pesado, por ahí los dos ponen las piernas a la vez y vas en tándem con el que sabe hacerlo. Claro, ¿no? pero acá este hombre se tiró solo, no se tiró con. Acá se tiró absolutamente solo, rompió un récord en el Día de la Bandera Rusa, así que los rusos están de festejos, salió todo bien. Se me ocurre que debe ser difícil hasta calcular dónde aterrizar. Cae en el medio Porque en de el un medio te campo. va yendo como, sí, pero que Y no, en este caso es mucho más difícil, ¿no? Desviado, Porque boludo. a 11 kilómetros de altura pueden haber viento de 150 kilómetros por hora. Entonces, pero sí, cayó en el medio de la nada, no cayó en un lugar donde estaban esperando con carteles ni ¿Quién con te va a buscar ahí? publicidades. Me imagino. Bueno, vos sabés que esto le pasaba a los rusos cuando volvían. Los rusos no decían nada cuando mandaban cohetes a la estratosfera, voy a decir. Cuando mandaban a orbitar a la Tierra, no decían, no mostraban en vivo cómo salían los cohetes como hacían los yanquis, así le fue mal. Con el primer lanzamiento estadounidense, el fracaso fue que le explotó el cohete, pero en vivo para todo el mundo. Claro. Los rusos eran calladitos y claro, de golpe, Y porque queda como que fracasaste. Yuri Gagarin te caía en el patio de tu casa. Digo, sí, y imagínate, en ese momento era raro ver a alguien vestido de blanco con un paracaídas y el tipo tratando de explicar que era una misión del Aparte, gobierno ruso. En el medio de la Guerra Fría, con todo el miedo por el espionaje y todo, yo. Bueno, entonces caían en el medio de la nada y había que ir a buscarlos. Claro. No era algo tan preparado que si te veían, este ya sabemos quién es. Y no, había era un, todo en un secretismo. rastreador GPS, no tenían el. No, así que era a veces muy difícil recuperarlos y ahí era cuando se daba a comunicar la misión. Pero bueno, el secretismo ruso, en este caso ya lo perdieron. Si se quiere, se volvieron más yanquis en esto de hacer publicidad en vivo, así que le fue bastante bien. Andás a ver. Andás a Es ver verdad. cuántos tenemos destrolados antes de este. Ah, no, pensé que si era en vivo. ¿Cómo sabías que si era en vivo? También. podría haber sido un falso También. vivo, pero salió todo bien. Así que habemos nuevo récord mundial de salto de globo aerostático, 11.551 metros. No tenés huevo de romperlo. Déjame planear. Sos parte. Urbana Play 104.3. Si un dolor te frena, tenés Actron. Alivia el dolor el doble de rápido. Los argentinos más rápidos eligen Actron. Rápida acción, nueva fórmula. Y con nosotros, para hablar de la Fórmula 1, estoy muy metido, Manu. Estás muy metida, yo estoy afuera. Estoy muy metido en la Fórmula 1, pero viendo el onboard de Colapinto, no miro más nada. Lo único que te Pongo importa es Colapinto. Pongo a Colapinto, la cámara de Colapinto, la pongo a Flor Anderson de fondo y a disfrutar la carrera. Me parece muy ¿Cómo bien. no fue este fin ¿Qué de te semana? pareció la carrera? Viste que hubo polémica. Apagaron. No sé si la vieron, me Manu, contás, Harry. porque no sé nada. Bueno, No, cagaron. ¿Los robaron? tuvimos incidentes ya desde las primeras vueltas. Se pegó Verstappen, que era el líder de casa en Países Bajos, y justo estaba pasando Franco Colapinto por ese lugar, ya preparando la maniobra para pasar el auto que tenía delante, que era Yuki Tsunoda, cuando sale la bandera amarilla. Y ustedes saben que cuando hay bandera amarilla, ya hemos hablado, no se puede ni adelantar ni acelerar más de lo permitido. Bueno, lamentablemente Franco estaba pasando en ese momento por la pista, lo pasa efectivamente a Yuki Tsunoda y lo penalizan con un drive-thru, que es básicamente pasar por la calle de boxes, bajar la velocidad a 80 kilómetros por hora, que es la máxima, y después salir, obviamente, ya perdiendo todas las posiciones que había ganado. Estaba décimo hasta Pero ese la sensación momento no es que lo Franco. pasa porque si frena se lo lleva puesto. O sea, Y sí, la sensación eso- es como que lo esquivó para no chocárselo. Exactamente, a eso iba ahora, porque Franco lo que dice es no tienen criterio. Todo bien, la regla dice que no se puede adelantar bajo bandera amarilla, sí, eso es verdad, pero también es cierto que el accidente pasa en el mismo momento. Es decir, la bandera amarilla sale unos segundos después. Ustedes piensen que van a 330 kilómetros por hora. ¿A qué Todo distancia pasa la maniobra de Franco del accidente, digo? Franco, mira, queda por fuera de la pista. El accidente de Verstappen es por dentro. Tsunoda trata de frenar un poco para no toparse con el neumático de Verstappen, que sale despedido. Y lo que hace Franco justamente es esquivar esa situación. O sea, si él intentaba frenar, lo que dice es que hubiese puesto en peligro no solamente a él mismo, sino a todos los pilotos que venían atrás. Y no podía devolverla. Y a Tsunoda también. Y a Tsunoda, por supuesto, que sí, que estaba ahí en está el medio. mojado el asfalto también, es como no. Estaba mojado el asfalto porque además había llovido unos minutos antes, que no se esperaba para la carrera. Lo importante es tener meteorólogo. Sí. Pero Él se sube a todas, te pregunto, si hubiese devuelto a la posición, ¿le quitaban a la penalización o la penalización es así? Cuando pasás con bandera amarilla,
No, yo creo que el equipo tendría que haber sido vivo en ese momento y haberle dicho, mira, Franco, devolvé la posición por las dudas, no entremos en riesgo. Obviamente es mucho mejor perder una posición que perder todas con la penalización. El equipo no se avivó, evidentemente, de la situación. Lindblad fue otro de los pilotos también Pero penalizados. ¿no se avivaron o consideraron que no era una falta para penalizar? Yo creo que lo que hicieron es dejarlo pasar. Si pasa, pasa. ¿Se entiende? Digo, Pero, si no lo... ¿vos si decís no que lo- ellos sabían que eso podía ser penalizado? Sí, por supuesto que sabían, porque además Franco después empieza a estar bajo investigación por el control de carrera. Lo que pasa es que hasta ese momento nadie estaba investigado, sale justo la bandera roja y lo que dice Franco por la radio es, por favor, mantengamos las posiciones tal cual están, obviamente entendiendo que podía llegar a haber algún problema con el tema de la posición de pista por haberlo pasado a Tsunoda. Creo que el equipo tendría que haber sido más vivo y haberle devuelto la posición a Tsunoda ante la duda y no sufrir esa penalización, que además Franco dice que fue completamente excesiva. Es de las pocas veces que vemos a un piloto de Fórmula 1 enojado con el control de carrera. ¿Eso por la bandera de Malvinas? Todo lo asociamos a eso Todo. ahora, ¿no? Y no sé. Pero sí, Compró. quedó muy enojado y además ya casi que no se puede apelar. O sea, si bien los equipos tienen 96 horas después de la carrera para pedir una apelación, ya la penalización está cumplida. No es que vino después, sino que durante la carrera se arruinó y además le dieron 3 puntos en la superlicencia, que es un montón. Franco tenía 1, suma 4. En el total, si llega a 12, le prohíben correr una carrera. Y además le dieron 10 ¿Qué es la segundos. superlicencia, perdón? La superlicencia es como la licencia que nos permite a nosotros manejar en la scoring. calle. Ujú. Bueno, pero para correr en Fórmula 1, que no cualquiera la tiene, ¿no? Y además le dieron 10 segundos sobre el final. Esto ya no tuvo casi influencia sobre la carrera porque no le modificó la posición, que fue 14º. Claro, eso es También... como cuando ves esas condenas en los Yankees, ¿viste? Que condenan a un narcotraficante por 500 años. Sí. No, bueno, dale. Sí, también por lo mismo, por infringir las banderas amarillas que habían salido sobre el final por un incidente de Ocon. ¿Y en esas tenían razón? ¿La penalización o ya no? Yo creo que en ese caso se puede entender un poco más porque sí había banderas amarillas y hay que desacelerar. Es mínima la diferencia, pero creo que lo que realmente terminó arruinando la carrera de Franco fue esa primera penalización del drive-thru. Lo interesante es la declaración de él, no sé si la podemos escuchar. ¿La tenemos? La declaración de Opino que es Franco. durísima y si bien las reglas están escritas, también hay comisarios para darle flexibilidad, ¿no? Y para que en ciertas situaciones puedan tener un poquito de criterio y entender la situación y qué cosa es más peligroso. Y claramente la más peligrosa es la que nos en el medio de la recta, donde hay un auto y parte de auto volando para todos lados, que debe haber hecho lo que hice, terminar un sobrepaso que yo lo estaba haciendo desde antes. Una bandera amarilla que llegó súper tarde, o sea, todo bastante raro creo y nada, un poco de broma en general, pero bueno, es parte de las carreras, obviamente no estuvo en nuestro lado últimamente las penalizaciones, pero bueno, ojalá que en algún momento se cambie. ¿Te puedo preguntar una boludez, Flor? Sí. ¿Cómo se enteran los corredores cuando hay una carrera amarilla, una bandera amarilla? Porque primero les aparece en el volante. Desaparece. Y después además lo ven a los costados. O sea, salen las banderas amarillas ondeando, hay pantallas Claro, con pero banderas amarillas. ¿Están por toda la pista? Están por toda la pista, Ah, sí, ok. justamente porque si hay algún incidente los pilotos tienen que enterarse inmediatamente después. Decir que Franco no tenía las actualizaciones que tenía Pierre Gasly este fin de semana, las va a tener recién el fin de semana de Monza, que es la carrera que viene, así que habrá que esperar 15 días a ver si con ese auto mejorado, bueno, se puede redimir de esta situación que la verdad fue bastante polémica. ¿Qué sigue entonces? Monza, el fin de que viene. El fin de que viene no, 15 días, o sea, este no, 15. el otro, Monza viene pegadito a Madrid, que es un circuito nuevo en la Fórmula 1, así que ahí termina la gira europea y ojalá con puntos. Tengo una mala noticia para Harry. ¿Cuál? Tengo el simulador de Fórmula 1 en casa, Harry. Así que en breve. Yo creo que es más una mala noticia para Lauri. Sí, Totalmente. también. A mí no podría importar por menos. No creas que es una mala noticia para Lauri, es bastante buena. Cuando me encierra se pone bastante contenta. Gracias, Flor. Gracias. ¿Qué hace vos acá? ¿Cómo que hago, papá? Dale, vamos a meterle. ¿A fondo? A fondo vas a tener que ir vos. Bien, Juli. ¿Tú duele? Yo tomo Actron Rapidex, una fórmula. Los argentinos más rápidos eligen Actron. Alivio el doble de rápido. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Este es el momento de subirte a tu Honda WRB. Aprovecha la financiación a tasa 0% y empezá a disfrutar de un SUV pensado para la aventura más real de todas. Tu vida. Honda WRB. Acércate a tu concesionario y conócela.
Hola IA, ¿me decís con qué app puedo manejar mi plata, invertir, pagar y tener beneficios? Tengo demasiadas, quiero todo en una. Si buscas hacer todo eso, la respuesta es la app Santander. ¿Santander? Creía que era solo para las cosas importantes. La verdad es que no, Santander también es para las cosas de todos los días. Empezar es más fácil si tenés Santander. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden a acceso de su integración accionaria. Hoy a través de App YPF podés ser accionista de la compañía de mayor crecimiento del sector. Es simple y seguro. Descárgate la app y compra acciones de YPF. Ver bases y condiciones en App YPF. Invierno en Ushuaia con la nieve literalmente en la puerta. Hotel del Glaciar está en plena montaña, rodeado de bosques y con las pistas de esquí como paisaje de fondo. Y a solo 2 minutos del hotel, las bases de la aerosilla que te llevan directo a las pistas de esquí alpino. Sin traslados largos, sin complicaciones. Hotel del Glaciar, la manera más simple de vivir la nieve en el fin del mundo. Seguinos en @Hotel del Glaciar. ¡Mamá! Me siento mal. Cuidarlos es tu especialidad. Aliviarles el dolor y la fiebre, la nuestra. Con un rico sabor a frutilla y cereza y un práctico dosificador que lo hace más fácil para ellos y para vos. Actron Pediátrico. Alivio para ellos, calma para vos. Libre de gluten. Actron Pediátrico es ibuprofeno al 2%. Analgésico antiinflamatorio y antifebril. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico. Último momento. En una oficina nadie se quiere ir a su casa, están amotinados. Confirmado. Pidieron Picadeli y se armó After Office. Hecho histórico, contadores brindando con diseñadores. Vos también podés hacer After Office con Picadeli. Pedí en picadeli.com. Picadeli con doble C. Hay espacios que se habitan y espacios que se disfrutan. En Amazonas Vivero, seleccionamos especies e insumos para crear espacios con identidad propia. Amazonas Vivero, naturaleza, diseño y calidad. Encontranos en Avenida Directorio 211 Caballito y seguinos en @ViveroAmazonas. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Che, ¿ya arrancaste con lo de la casa? Sí, fui a Rex por la pintura. Ah, ¿y? En Rex terminé viendo herramientas, calefacción, hasta muebles. Resolví todo ahí. Vení a Rex y encontrá los mejores precios y cuotas sin interés. En Rex te atendemos mejor. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Con la Cardeus, disfrutá de un sueño modelo. Aprovechá de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfrutá, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamos personales ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Quick 30 99 90 308 Florida 13 2005 cada oferta vigente desde el 19 del 6 del 2026 hasta el 31 del 12 del 2026 sujeto a evaluación crediticia producto de cartera de consumo. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables consulte bancosuciudad.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Gracias a nuestros amigos de Dulce Charlotte que nos mandan las mejores medialunas del mundo. Puntos. Si haces otras medialunas, quizás aspiras al segundo puesto. Te felicito. El primero es de Dulce Charlotte. Costa Rica y Bonpland. Ahí los encontrás. Se puede almorzar también. Tienen comida riquísima. Muchísimas gracias. @Dulce Charlotte tienda. Y comimos gracias a Tomate de Cocina de Estación. Vamos. Coctelería de autor. Tiene 3 sedes en Palermo, Sojo, en Rosedal y en Pilar. Andás a ver si habrá más. Mandales un mensaje y decirles quiero un... En mi barrio. Sí, exactamente. Una quiero un tomate tortilla en mi barrio.
@tomate.estación. Así los encontrás. Muchísimas gracias. Se me hace agua los alineadores. Pues tienen los amigos invisibles, José. Guarden un pedazo de tortilla, ¿eh? Qué rica la tortilla babé. ¿Hay otra cosa babé que no sea la tortilla? No. ¿O solo aplica a tortilla? No, solo torre. No, porque el resto de las cosas son Está bien, jugosas. está. Babé. El resto de las cosas son jugosas o cremosas, no babé. Acá es jugosa barra crudo el huevo. Bueno, para mí hay en España. para mí hay un error de casi. concepción ahí. A ver. Para mí hay un error de concepción. Para mí, huevo crudo, mal. Tortilla babé, bien. Tortilla babé es cremosa. Exacto. No chorrea. Parece un puré la en España. Cuando vos España levantás viene- la porción, no queda huevo chorreando. No. Es verdad. En España a veces, no sé, el límite es un poquito más extenso. En me España parece. lo hacen tan bien que la ponen adentro de un sándwich. Fíjate lo bien que se mantendrá la tortilla. No te da Pero- salmonela. No es fácil hacer una tortilla babé. O sea, No. es un producto bastante complicado de hacer. En cambio, hacer una tortilla cruda sí es fácil. Claro, que mucha gente Cruda piensa que no, va a ver. Exacto. Cocida. Que mucha gente le dice babé. Cocida qué más que delicia. cruda. Sí, claro. Seca. Error. No, es terrible Seca, cuando no, vas a un lugar a pedir una tortilla, la pedís babé y cae el huevo por un lado y los cuadraditos de papa por el otro. Se y decís, desarma, está mal. esto no es babé. Eso Qué buena está mal, tortilla. eso ¿Qué está mal. sándwiches debieran existir y no existen? Por ejemplo, yo vengo de España. Tortilla. De tortilla ahí en España. Claro. Y hay un sándwich que no paré de comerlo, sobre todo en Madrid. Bocadillo. Sí, el sándwich de raba sería. Claro, el bocadillo de raba. Yo estaba Raba con pensando- pan. Raba con pan. Manjar. Sándwich de sándwich. Yo estaba pensando, para mí es medio redundante. Sí, me comería uno de cornalitos. Mirá, no Un existe. sándwich con un montón de cornalitos adentro. No me Es tiene tipo nada. como el que le pone la papa frita arriba a la hamburguesa, ¿no? Claro. Que va a la Yo comida era ese. rápida. Yo me hacía era un así. Shenga, me hacía un Shenga de Atolondrados, Eso decía la sí lo máxima hice. del hombre cualquiera. Cuando En la comí, infancia claro. todos lo hacíamos. De meter las papas fritas adentro de la Atolondrados. hamburguesa. Es posible. Muy buen remate no de lo voy a, máxima. no lo voy a desmentir para He nada. visto sándwiches de empanada. Era lo más difícil, los remates. Sándwich, la Pero la empanada empanada ya es es un un sándwich. Porque No, está no. en pan. Claro, Pero no, está no me empanada. ataquen, no me La ataquen. ensaimada. Bueno, igual la milanesa está empanada y sin embargo uno de los mejores sándwiches Ahí es el de tenés, milanesa. Ahí tenés no- razón. Ahí no sé. ¿Y no ahora? sabría qué decir. ¿Y emparedado? En Un paredes. empanado de pared. Sí, sí. Iba a decir una barbaridad. ¿Están a favor del Emparedado. sándwich En helado? algunas sociedades. Sí, ¿Eh? sí, A sí, favor del sí, sí, sándwich sí. helado, tipo, olea, Alfajor olea. helado, alfajor Alfajor helado helado. me helado. copa. Sí, banco a O sea, muerte. pan, Muerte. helado, pan, no. No. O galleta, helado, galleta. No. En ese caso, Sí, con una galleta tipo un barquillo, una oblea, un. Me ¿no? encanta, sí, me gusta. ¿Hay me gusta. sándwich de mondongo, por ejemplo, La algo parecido a un montevideana. guiso? El sándwich de guiso es complicado porque es muy líquido, ¿no? Como habría que ver de qué Es manera un sándwich de mantenerlo dentro sopa. de. Salud. Es un sándwich de sopa, me parece imposible. Claro, Desnudo. o sea, Se saca con sí, el en cambio dedo. estoy a favor de tirarle pan adentro a la sopa, eso sí. Sí. Crutón. Siempre una tostadita, lo rompo en pedacitos y voy Sí, comiendo. el pan Y a en la sopa, cucharada sí. Con un pedazo de Y tostada. mojabas también la galletita El cruto. En el café con leche. o en Con la leche. chocolatada, iba a decir marca. ¿Vos, Matías, tenés algún sándwich que te gustaría que existiera y no existe? No, no soy tan fanático del entrepanes. ¿En yo serio? sí. No, sí, comí un chori el fin de semana, por ejemplo, Bueno, pero eso está bien, claro. pero está bien, pero no sé, ponerle tanto, le pongo la menor cantidad de pan posible, aún sabiendo que el chori tiene 2 millones de calorías más que ese pedacito de pan, no lo hago por Ah, bueno, pero son por el- alimentos diferentes. Pero me gusta con pan, pero muy poquito. Capaz que te sentís que te llenás de más. No quiero mucho pan, prefiero poco pan. Para Milanesa con pan le sacaría todos los bordes que tengo para agarrarla nada más. Para mí cambia mucho según el tipo de pan también. Hay Es un panes que son brioche. bárbaros y panes Sí. no. Yo, por ejemplo, soy enemigo declarado y Gasa. perdón si me granjeo enemigos por esto, si farmeo enemigos. Farmeaste enemigos, del ¿Ah, PBT. francés? Ah. Soy anti-PBT. Farmeo Ay, no. Pasa que el PBT. Farmeo trauma. Me quedo tranquilo. Farmeo El trauma PBT, alto con sí. el PBT, porque aparte es una rodillera el PBT. Si vos lo pones en tus rodillas, es de vóley. Sí, el PBT es Exactamente. No impresionante. estoy a favor de que el pan sirva para sentarse arriba. A mí me parece como con un. Yo Es quiero un una pan. rodillera de vóley. Yo tengo con el Fea, PBT fea. un tema de desbloqueo con mi infancia. O sea, me hace acordar a los recreos del colegio, por un lado. Qué finitas eran las lonjas de jamón. Sí, es verdad, en ese momento qué yo comía alto era el carne. pan. Y después Sí. me hace acordar a los sándwiches de Miramar que me hacía mi madre con todos los pibitos ahí. Me iba a comerse el pebete. Sí, yo también lo Fuerte, asocio ¿no? a la infancia, pero quizás no asocio la infancia con algo tan bueno como para PBT. como para En querer Villa volver. Gesell también comía pebete, ¿no? Hace mucho que no comen No, un mira mal. sándwich de pebete. Viste, como la No como, formulo no para como. que No, no no dé lugar al chiste. que Solo- no comen un sándwich de Solo pan tostado. pebete. Solo tostado podría ser el PBT. Si no, no te lo agarro. No me gusta el pebete. No me gusta. A mí el me PBT. gusta Mirá, al el final sándwich se de está Todo lo milanesa. opuesto a. Sándwich de Madre milanesa. Que no hay que pelear, porque cuando vos Pan peleas con francés. el pan francés, ahí va. Cuando vos peleas contra el pan francés, Corteza. no disfrutás la milanesa. No. Mientras que Claro. en el PBT vas directo a ver la dureza de la Ay, José, milanesa. no pasa nada, el paladar cicatriza eventualmente. Es un costo que estamos tremendo. dispuestos a pagar. El buen pan lastima el paladar. No, pero Lo lastimar el siento. paladar es un garrón. Sí, sí, sí. Bueno, pero es el costo que se paga. Son ¿viste? unos días que da sangre ahí. Es el Está costo. bueno. Bueno, y que la borrachera se paga con resaca. Cada cosa Bien. placentera tiene
tiene su costo. Tiene su costo en esta vida. Las heridas más dolorosas, el lastimar de paladar.
¿Qué prefieren, lindo. cortarse o quemarse? Me acabo de cortar anoche. Hay que ver con qué y con qué, digamos. ¿Cuánto? ¿no? Ok, No, azúcar. de similar daño y Porque dolor. si cortarse pero, el tendón de Aquiles, pero capaz no, que prefiero quemarme. obvio, similar daño. Un dedo. Claro, Un dedo. cortarse Pero con un cuchillo, una ponele. rayita, una rayita o una quemadurita Cortarme, sería. cortarme. O No, tipo, sacando algo del horno, se te va a tercer hacer grado no. un corte y una ampolla grande. Eso. Es la consecuencia de la misma con los dos. Corte. Prefiero corte. Para ¿Por mí, qué? porque para mí el tema de quemarse, de la sensación de la quemadura, queda unos días. Te sentís más Después. un boludo para mí quemándote que cortándote. El dolor es muy Sí, persistente. claro. El dolor de la claro. quemadura. Cortate también. Dura. El dolor de la quemadura es muy persistente. Vos ponés el dedo en agua fría, se te pasa temporariamente, No se pero pasa. apenas lo sacás del agua fría, Sigue ardiendo. vuelve con todo. Vuelve al 100%. el corte te pica. ¿Viste cómo te cortás con una hoja? Que decís, ¡ay, qué boludo, loco! De vuelta. Sí, mi padre tuvo el peor accidente que se puede tener con una hoja. Cuando era joven, estaba trabajando en el archivo de un diario y le trajeron tipo, un montón de. Una carpeta con un montón de páginas y tipo las estaban medio pegoteadas. Por eso hizo así, tipo un para despegarla. tenía una. Crutón. Y perdió un brazo. Una revista pegoteada. Agarró 2 páginas que le quedaron medio pegadas y sacudió como para despegarlas y siguió laburando. Y un rato después empezó a sentir un ardor en el ojo. ¡No! Ese ardor se fue haciendo cada vez más jodido. En un momento tenía el ojo enrojecido, se acercó a un compañero y dijo, che, no, anda a la guardia. Fue a la guardia y le encontraron un microcorte mínimo que se hizo con el papel cuando lo sacudió. En la córnea. Sacudió el papel y se cortó en la parte blanca del ojo. El filo de un papel corta más que una navaja. Sí. Dice Cafrune. Y el pelo de Sí. tira más que... sí. Hay una estatua de Cafrún en Jujuy. Sí, Exactamente. exactamente. Tremendo, No, con muy una hoja en groso. la mano. Y Horrible. yo me recuerdo a Marto que tuvo un incidente con una hoja cuando transmitíamos de afuera. Sí, es verdad, terrible. Una hoja violenta, se largó un huracán. ¿Viste cuando estábamos afuera haciendo el programa? Claro. Sí. Y me viene una hoja a la cara ante la risotada de Juan Ferrari. O sea, que cada tanto terrible. me aparece ese clip. Sí. A mí no me apareció más, pero Hay 2 que me ¿Y dónde aparecen. fuerte? Me aparece ese y me aparece uno que le tiré un avioncito de papel a Lizzie y se le clavó en la bufanda acá y le quedó clavado. Tremendo. Son 2 que me aparecen seguido. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esa hoja asesina? no, me sorprendió porque estaba anunciando un tema. Está ponele, presa. ¡pa! Me vino fuerte y La Juan risa de se Juan rió. Ferrari, solo la Lluvia, humillación. viento. No, porque muchas veces la pasa tragedia nada. viene precedida de una risa, que no sabes la magnitud del daño y te reís. Como cuando vos hasta te hacen quedaste paralítico en Por la playa. ejemplo, vos te reías diciendo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo Qué no me boludo podía este, mover, decía ni yo. las piernas ni los brazos. Mira, no era que sabía Es barrer. más, me estaban filmando riéndose en ese momento. Mirá el boludo de José jugando en el agüita. ¿Te decía. quedaste mar adentro? Sí. O sea, No, en la como co- Bardem en mar adentro. Fue hace 2 años. Casi peor, porque se quedó acostado sin poder pararse en un lugar en el que las olas llegaban y le tapaban, pero después se iban. Entonces era como Solá, una no, muerte el Solá. lenta. una tortura. Bastante triste la situación. Dinamarca. Miguel Ángel Solá estuvo. Muy triste. Vos, Muy perro triste. de la calle. Solo empeorada 3 días porque- de terapia intensiva. Solo empeoraba porque media hora antes dijo, yo soy muy bueno barrenando sin Ah, manos. buenísimo. Tengo un don, dijo. Bueno, de hecho, las manos no las usó. No las usó. No, el Claro. cerebro. Eso se sabe. No, Qué no. momento, Wow. Qué Ya pasó. momentazo. Ya pasó. Está muy Tanto es bien. lindo recordarlo. Mira cómo pinchó, ¿eh? Saludamos al pueblo de siberianos. Sí, sí, a la comunidad siberiana argentina. Donde quiera que esté. Para ¿Vamos a todos. comer? Sí, vayan. Chao. Ya, chicos. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify